de la mitad de la población española sufre la crisis de la vivienda y tiene serios problemas para paliarla sin efectos secundarios. Muchos españoles han tenido que renunciar a servicios básicos para poder tener un techo y los jóvenes cada vez tardan más en salir de casa de sus padres. Los precios de la vivienda siguen hinchándose a un ritmo que parece imposible que no vaya a explotar. Sin duda, una de las mayores preocupaciones de los españoles a la que el gobierno parece no saber o no querer atajar. Pedro Sánchez lleva 7 años haciendo promesas vacías, anuncios a bombo y platillo que nunca llegan a buen puerto. Inversiones que no cumplen con lo prometido y que incluso enfadan a sus propios socios de gobierno. Por todo ello es sabido el rechazo por insuficiente en esta materia de partidos como Esquerra Republicana o Podemos, pero ahora es la mano derecha del gobierno, Sumar, quien ha dicho hasta aquí y pide la dimisión de Isabel Rodríguez por fracasar con la política de vivienda. El detonante ha sido la ocurrente y llamativa propuesta de la ministra de crear un teléfono para acabar con esta problemática. Pero aunque este teléfono de la esperanza parece toda una tomadura de pelo, el gobierno no se queda ahí. La última ocurrencia, un anuncio que ironiza con muy mal gusto sobre compartir piso con 3 ancianos que llevan 30 años compartiendo piso. Una situación que se toman a guasa, pero que o mucho cambia la política de vivienda o muchos, ahora jóvenes, se verán en esa situación. El gobierno vuelve a mirar por encima del hombro a los españoles, a aparcar lo que realmente importa, a no construir vivienda pública, a permitir que unos pocos sigan haciendo negocio con un derecho que cada vez más se parece a un privilegio. ¿Qué tal están? Muy buenos días, bienvenidos. Hoy 22 de octubre miramos el santoral para felicitar a San Marcos de Jerusalén. Por delante ya saben 2 horas en las que vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurra de esa sesión de control que se está desarrollando en estos momentos en el gobierno. Vamos a hablar de esa problemática que afecta cada vez más y más a la población española como es la vivienda. También vamos a hablar del Senado. Por un lado vamos a analizar ese lapsus o no lapsus que tuvo ayer Yolanda Díaz y también vamos a analizar que han tomado una dura decisión desde el Senado que es se acabó el pago en metálico para intentar huir de toda esa polémica de corrupción que acecha tanto a Ábalos como a Santos Cerdán. Pero para no perder la costumbre vamos a presentar a los tertulianos, a los compañeros que me acompañan en el día de hoy en la mesa y como siempre, don Julio Ariza, ¿qué tal? Muy buenos días. Como casi siempre, desgraciadamente. Pues muy bien, yo creo que me gustaría introducir solo 2 temas que no están en la agenda pública hoy, pero que me parecen importantes. Las encuestas en Gran Bretaña, que ya le dan, ahí hay 2 partidos, los Whites y los Tories son los conservadores, los Whites son los laboristas, y ahora ha surgido un partido que se llama Reform, que son los patriotas, ¿vale? Los Vox de allí, por así decir, ¿no? Trasplantado a Gran Bretaña y a sus circunstancias, ¿no? Bueno, pues en las últimas encuestas que pronostican que el partido de Nigel Farage, que es Reform, tendría 443 diputados en la Cámara de los Comunes y el partido que representaría, los laboristas representaría el Partido Socialista, la izquierda, tendría 73 escaños. Es decir, que en este momento las predicciones de cambio político profundo en Gran Bretaña son brutales, ¿vale? Segunda cosa, iba a celebrarse una reunión en la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin en Budapest. De repente, casi sin explicaciones, con muy pocas, el propio Trump no ha dicho nada, Lavrov ha dicho que no hay reunión, y todo el mundo se pregunta qué rayos ha pasado. Porque, claro, para que anuncien ambos dirigentes una cumbre en Budapest y no sé. Yo he publicado esta mañana un dato que parece que a la gente no le ha parecido relevante, a mí me parece más que relevante. Ha habido en las últimas 24 horas 2 explosiones, una en una refinería de petróleo ruso en Rumanía, de Lukoil, y otra en una refinería de petróleo ruso en Hungría. 2 explosiones que han dejado prácticamente inservibles por el momento esas instalaciones. No tengo que decir mucho más. Es decir, imaginaos la importancia estratégica que tiene para Rusia esas detonaciones, esos atentados. Están investigando tanto la policía rumana como la húngara porque parece que se trata de una acción obviamente coordinada. ¿A quién le interesa que
que se vayan a hacer gárgaras 2 refinerías de petróleo ruso? Pues ustedes son muy inteligentes y no es necesario que yo se lo explique. Veremos a ver cómo se desarrolla. Yo, si fuera Putin, también ello. hubiera suspendido la reunión. Veremos a ver cómo se evoluciona, si finalmente se suspende o cómo va todo. Josep María Francás, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues muy bien. Pues tal como anuncié ayer que quería decir una cosa, la diré hoy porque me parece la mar de interesante. Forma parte de los lunes al sol de Pedro Sánchez. Si os acordáis, este lunes nos adelantó una cosa muy interesante, hablando del tema de cambio de hora, que por fin, gracias a Dios, casi no ha cuajado en la prensa y tal, o sea, se ha quedado con lunes al sol, pero dijo exactamente: la ciencia nos dice que ya no supone ni un ahorro energético, y lo que sí nos dice es que se trastocan los ritmos biológicos 2 veces al año. Usa la palabra la ciencia, cosa que es muy interesante. Entonces, yo oí campanas por alguna emisora de que había montado una comisión hace años, a mí me sonaba, pero sí, hubo una comisión que se montó en 2018, que lanzó sus conclusiones en 2019, y la comisión no llegó a ninguna conclusión definitiva. Eso es muy interesante, ¿no? Y recomiendo no plantear de momento el cambio horario. Todo eso ya nos podría decir algo chocante al tema de la ciencia, dice, y Pedro Sánchez afirma, pero es que es un poco peor porque el quinto punto de la comisión, reconocimiento, la comisión, no, o sea, los científicos de la comisión y los que hay en la comisión, reconocimiento de que no hay evidencia contundente sobre efectos. ¿En dónde? En salud y en ahorro energético. O sea, exactamente donde Pedro Sánchez afirma que hay claridad meridiana de acuerdos, la única comisión que le asesoró ya el año, eso lo dijo en el año 19-20, dijo que no hay ninguna evidencia sobre salud y ahorro energético. O sea que nos miente hasta en eso. Es interesante para situar al personaje. Otra mentira y otro patinaje del presidente Pedro Sánchez. También en mesa con nosotros, Arturo Moreno, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Y Pablo Pose, bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Ya sabéis los dos que supongo que tenemos gobierno corrupto para rato, ¿no? Alguna verdad tienen que decir de vez en cuando, ¿no? Sí. Arturo. Sí, sí. Es una... En la intención, va mucho rato, para 2 años más 4. Más 4. Veremos a ver. Vamos a comenzar el programa de hoy con un invitado como es Óscar Quiroga, abogado y director jurídico del Grupo Baraca. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Y vamos a analizar una problemática, una noticia que saltaba hace unos días en los medios de comunicación, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cerraba la puerta a las futuras reclamaciones de derecho de reversión sobre los terrenos de Madrid Nuevo Norte. Una noticia que, leído así, echa hacia atrás a esos más de 1000 vecinos que están reclamando, pero que tiene letra pequeña o que hay que hacer una lectura correcta. Explíquenos un poquito en qué consiste. Efectivamente, ni esa sentencia sienta un precedente, ni por supuesto cierra la reclamación a las más de 1100 familias que llevan reclamando sus legítimos derechos desde nada menos que 1999. Y es que no es ningún precedente ni cierra la reclamación, porque los fundamentos de esa sentencia, los fundamentos de la reclamación que se ha resuelto en esa sentencia y los fundamentos de la reclamación de los derechos de reversión por parte de la asociación No Abuso son bien distintos y se resumen, por hacerlo muy corto, en que la reclamación que se ha resuelto en esa reciente sentencia se realizó por vez primera en el año 2022 y por tanto le aplica la vigente redacción de la Ley de Expropiación Forzosa y los supuestos en los que quedan excluidos esos derechos, mientras que la asociación No Abuso, el fundamento de su reclamación es que sus derechos se rigen por la redacción anterior a su reforma en el año 99, porque se solicitaron antes de que entrara en vigor dicha reforma. Por ubicar un poco a los telespectadores, es un tema muy conocido, pero realmente lo que ocurre es que se decide expropiar a más de 1000 familias unos terrenos, supuestamente para un uso público, para esa estación norte de Madrid, para Chamartín. Esa ampliación no se lleva de tal forma y ahora lo que quieren las familias es o recuperar esos terrenos o que se consideren realmente esos terrenos para el uso que se quieren dar. Correcto. Bueno, en realidad, cuando se les expropian los terrenos en los años 40 y 50 del siglo pasado, los terrenos sí se destinan a los recintos ferroviarios de Chamartín y Fuencarral. Ocurre que en el año 93 Renfe hace una concesión con esos terrenos para su desarrollo urbanístico y es ahí donde dejan de destinarse al fin público para el que fueron expropiados. Y es ahí donde nace el derecho de los
titulares de esas fincas o sus herederos para recuperarlos por no destinarse ya a ese fin público, ni más ni menos. Tenemos una pieza clave en todo esto que es el Banco BBVA, protagonista también en los últimos días por esa OPA al Banco Sabadell. Da la casualidad que esta resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se publica días previos antes de que se cierre ese plazo para la OPA con el Banco Sabadell. ¿Hay algo oculto aquí? ¿Hay aquí un doble fondo por parte del BBVA? Probablemente no sea ninguna casualidad. Efectivamente, la noticia se publicó 24 horas antes de que terminara el plazo de la OPA y, en definitiva, el titular en cuestión blanqueaba o digamos, salvaba la posición de BBVA para no hacer frente a unos derechos de los que es responsable por haberse subrogado en la posición de Argentaria, que fue la adjudicataria de la concesión, por hacerse cargo de esos derechos. Esa modificación legal se produce mientras el ministro de Fomento, se llama, creo, sí. Obras Públicas, era el señor Ábalos. No, en realidad la última modificación que se hace, la más favorable a favor del banco y la que le libera de sus responsabilidades, digamos, más importantes o esenciales, se hace en diciembre de 2018, con Ábalos de ministro, y lo firma Isabel Pardo de Vera como presidenta de Adif. Esa última modificación del contrato transforma la concesión en una pura compraventa y parece que prescindiendo de elementos esenciales del procedimiento, pero no solo eso, sino que les libera ya de sus obligaciones con los derechos de reversión y les libera también de su obligación de permanecer en el capital social de la adjudicataria, de la concesionaria, que es la actual CREA Madrid Nuevo Norte. Es decir, se podría decir tranquilamente que Ábalos le hace un enorme favor a los interesados. Sin duda, sin ninguna duda. Y además inexplicado, porque desde un punto de vista jurídico, ¿cómo puede sostenerse que de la noche a la mañana desposeas por decreto, o sea, por una firma de la Dirección General de Adif, desposeas de sus derechos a unos señores que además están acogidos a la ley? Efectivamente, desde luego no existe justificación y eso no hace sino reforzar, digamos, el fundamento de nuestra reclamación. ¿Qué esperanza le queda a los implicados? ¿Qué tienen que seguir haciendo? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Bueno, nosotros tenemos abiertos varios frentes. Uno de ellos es reclamando los derechos de reversión en el mismo Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero tenemos también impugnada pidiendo la nulidad de esa última modificación del contrato de 2018 hecha por Ábalos y Pardo de Vera, porque entendemos que es nula de pleno derecho por haberse prescindido de trámites esenciales del procedimiento. Importante volver a recalcar que hay una fecha importante, que es ese año 1999. Todo lo que se haya demandado o pedido antes de esa fecha sí que puede tener un recorrido. Sí, efectivamente. De hecho, la reforma que se introdujo en la Ley de Expropiación Forzosa, en la redacción actual, que excluye los derechos en unos determinados casos, cuando han transcurrido 10 años desde el fin de la obra o 20 desde la toma de posesión, la propia ley que la reformó, la Ley de Expropiación Forzosa, decía que la reforma no se aplicaría a los derechos que se hubieran solicitado, y solo solicitado, antes de la entrada en vigor. Y eso es lo que hicieron la Asociación No Abuso el 29 de octubre de 1999. Por lo tanto, esperanza para aquellos Desde luego. vecinos que todavía pueden seguir luchando. Sí. Por la mesa, ¿alguna duda, alguna cuestión a analizar? Pues yo Como creo... decía un profesor mío, si tenéis alguna duda, preguntádmela por si os la puedo ampliar. ¿De qué tiempos estamos hablando? ¿De qué tiempos futuros? ¿Qué plazos? Bueno, es difícil hacer una estimación. Uno de los procedimientos está ya bastante avanzado, está en fase de prueba, pero bueno, es difícil hacer una estimación de los plazos de un procedimiento judicial. Óscar, yo creo que nos lo has explicado tan sumamente bien que no tenemos ninguna duda y seguro que en casa también está todo resuelto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y sobre todo por aclararnos ese tipo de matices que pueden llevar al alarmismo y que realmente haciendo una lectura correcta no es así. Muchas gracias. El lenguaje universitario Magister Dixit.
Muchas gracias. Hablamos ahora de Valencia porque en las últimas horas se ha descubierto un cadáver en el río Turia que bien podría ser de uno de esos 3 desaparecidos que casi un año después, bueno, pues no se han encontrado, no se han hallado esos cuerpos. Se podría tratar de Javier, uno de los desaparecidos durante la Dana de Valencia y que ahora podría haber aparecido. El cuerpo se ha encontrado bajo el lodo del río y aunque todo hace indicar que es el de Javier, quien desapareció junto a su hija aquel fatídico 29 de octubre, serán las pruebas de ADN quienes certifiquen la verdadera identidad. Como decíamos, hasta ahora, a falta de que se confirme que este cuerpo es el de Javier, hay todavía 3 desaparecidos. Una noticia sorprendente, alarmante y más teniendo en cuenta que la próxima semana, bueno, pues se cumple un año. Yo creo que todos tenemos un poco de mezcla de pena, de rabia, de incomprensión ante estas cosas que ocurren. Quizás, decíamos, creo que podía ser Javier, ¿no? Quizás desapareció el día de la Dana o al día siguiente, ¿no? Mientras estábamos ahí en el Congreso de los Diputados con un pleno que no se quiso ni siquiera posponer, ¿no? El de control de Radio Televisión Española, que fue una vergüenza, televisado en directo, como había prioridades por encima de estar allí en Valencia ayudando. O como ¿no? Esa frase del presidente del gobierno de que quien necesita ayuda que la pida, ¿no? Pues da un poco de rabia y de vergüenza cuando se saben noticias de este estilo, lo que vivimos esos días. Esperemos que se esclarezca cuanto antes y que se identifique y sobre todo que a partir de ahora la coordinación sea de otra manera y no vuelva a ocurrir nada parecido, digo yo. Parece que quedan 2 cadáveres por encontrar aún. De confirmarse que este es Javier, quedarían otros 2. Yo en algún sitio he oído que se había confirmado. Con lo cual, pero tampoco sé hasta qué punto se han tirado, con esas pruebas de ADN. Se han tirado a la piscina. Lo que me ha chocado es que esta mañana un tal Pedro Sánchez en el Congreso ha echado en cara a la Generalitat Valenciana el no ayudar a los valencianos con no sé qué dinero que tiene aparcado, cuando ayer salía una noticia que más bien decía lo contrario. No sé si el 60%, decía que el 65% o algo parecido de tiendas y pequeños negocios que habían pedido ayudas al gobierno central aún no habían visto un duro. No sé, eso de echarse los trastos a la cabeza cuando la sensación que da es que el que no ha hecho casi nada por la gente que lo pasó mal, no solo preveyendo el tema, sino actuando de inmediato, que tampoco hizo, sino después ayudando, es el gobierno central, pero ha tenido, no sé si la desfachatez, Pedro Sánchez de echárselo en cara a Feijóo esta mañana. Yo todavía recuerdo con pasmo, bueno, perdóname, Arturo. Que en absoluto. Yo había, vamos, que recuerdo con pasmo los 2 primeros días, ¿no? Las declaraciones de aquel escritor. No sé si fueron en el Congreso de los Diputados o en la Asamblea Valenciana, en las Cortes Valencianas, explicando cómo había vivido él esas 48 horas, ¿no? Como 48 horas después de la tragedia, él se asomaba a su ventana y veía en la plaza el cadáver de un chino o de una china que había fallecido pues pocas horas antes y cómo allí no había aparecido nadie. No sé si recordáis, pero si pudiéramos recordarlas, si pudiéramos recordarlas, yo creo que es el momento porque pasan tantas cosas y tan rápidamente que es muy difícil. Al final te quedas con muy pocas imágenes, ¿no? Yo me quedé con 2. Una, las declaraciones de este hombre, no recuerdo su nombre, y 2, los bomberos franceses. Que llegaron a Paiporta, o no sé si era Paiporta, Catarroja, alguno de las ciudades que estuvieron afectadas. Yo creo que recordando esas dos cosas y recordando que las declaraciones de la ministra de Defensa, que dijo en un parking, el ejército tiene muchas cosas que hacer, o algo similar, o las de Pedro Sánchez diciendo si necesitan ayuda que la pidan, yo creo que con eso pintas el cuadro. Bueno, pues si pones a Pedro Sánchez saliendo por piernas, tampoco va mal, ¿eh? Bueno, pero eso no afecta a la realidad de la riada, ni a las muertes, a la sensación ni a los de destrozos, ni a la no recuperación, ni a la no ayuda, que para mí es lo que moralmente, a mí que se comportara como un cobarde en esa situación, pues es patético, pero lo que hicieron con el pueblo de Valencia, esas 48 horas, hasta que llegó el ejército, llegó la UME, llegaron los bomberos,
el rechazo que hicieron, que es la tercera foto, de países que nos ofrecieron, como El Salvador, o como otros países europeos que os ofrecieron ayuda y dijeron que no la necesitábamos. Yo creo que ya está. Es decir, está el cuadro pintado y ahora ya vamos a hacer cuadritos pequeños, vamos a poner el... Pero ese es el cuadro. No sé si tenemos algunas de esas. Las están buscando los compañeros. Si podríamos tenerlas, yo creo que nuestros espectadores... en breve las están buscando, lo revivirían. Así que las vamos a mostrar. Antes, hace un año, la Dana arrasó la vida de cientos de familias en Valencia. Hoy muchas de ellas siguen esperando respuestas. Por eso el Toro Televisión viaja hasta Valencia para dar voz a quienes fueron olvidados y denunciar el abandono que aún sufren. El próximo 28 de octubre, acompáñenos en un programa especial en directo desde el corazón de la tragedia. Asista como parte del público, forme parte de esta denuncia colectiva y comparta con nosotros una jornada de memoria y verdad. Y al finalizar el programa disfrute de una cena muy especial junto a Julio Ariza, José Javier Esparza y Luis del Pino. Una oportunidad única para encontrarnos, conversar y recordar juntos a quienes lo perdieron absolutamente todo. Reserva su plaza ahora escaneando el código QR que aparece en pantalla, llamando al 91 616 2464 o escribiendo a clubdeamigos@clubdeamigos.org. El 28 de abril en Valencia, porque la memoria no se puede silenciar. El 28 de octubre, perdone. Ahora sí, Arturo Moreno. Santiago Posteguillo se llama, me dicen el escritor. Sí. Santiago Posteguillo. Bueno, vamos a ver, conviene recordar que ha habido más de 230 muertos, que la zona afectada por la Dana supuso el 22% del PIB de la comunidad. Solo en el polígono del Boni, en Catarroja, hubo pérdidas de 2.000 millones de euros. La Dana golpeó a 70 municipios, que suponen el 34% del PIB provincial, con una incidencia en el empleo que afecta directa o indirectamente a 400.000 personas, ¿no? Yo, en lo bueno, quiero destacar la entereza de Su Majestad el Rey de España, que estuvo a la altura de las circunstancias, ¿no? Porque me parece que en su conjunto el Estado falló, ¿no? El Estado, como también ha fallado con los incendios, como está pagando, está también que fracasando en las políticas de viviendas, que hablaremos luego, etcétera, pues no estuvo a la altura de las circunstancias. ¿Por qué? Porque no hubo prevención, no hubo control de la situación, no hubo comunicación, no hubo coordinación y no hubo cooperación institucional. Pero quiero destacar que en el año 2021 el gobierno socialista en el Senado que paró una partida presupuestaria que iba a hacer obras en el Barranco del Pollo. Si se hubiese hecho eso, es decir, si el sectarismo del gobierno, la ideología estaba chimopús con los huertos urbanos y no sé qué, no sé cuánto, si hubiesen hecho las inversiones esenciales, se hubiesen salvado muchísimas vidas. Lo peor del tacticismo miserable del gobierno, ¿no? El gobierno tenía medios, tenía el ejército para haber paliado también que gran parte de las consecuencias que ha habido o que hubo con la Dana, ¿no? Y sin embargo, de forma absolutamente cicatera, negó su ayuda, se declaró absentista. ¿Por qué? Porque ellos siempre piensan desde el punto de vista político, les da, bueno, como han demostrado, que no les interesan mucho las vidas humanas, exclusivamente en cálculos políticos o electorales, es decir, a quién hay que atribuirle la responsabilidad. Y evidentemente, si no prestas la ayuda de forma ominosa, como hizo este gobierno, pues la responsabilidad cae con un gobierno regional que posiblemente estaba desbordada, ¿no? Que no digo que tampoco estuviese a la altura de las circunstancias del gobierno valenciano, pero que tiene que quedar claro que la primera responsabilidad en una catástrofe natural, esto no es igual que los incendios, porque se supone que en los incendios pues la gente que más próxima tiene que limpiar el monte, y si no se hace, pues será por la burocracia, por la tal. Pero aquí en una catástrofe climática de estas características, ¿cómo se puede negar que la primera responsabilidad es del gobierno, ¿no? Con lo cual, yo creo que todo esto nos ha dejado un amargo sabor de boca, ¿no? Porque se podían haber salvado muchas vidas, y este gobierno
en fin, que está siempre con los maniqueísmos y el sectarismo habitual, es un gobierno también que ha ilegalizado la realidad, ¿no? Suplantando por sucesivos cuentos chinos, ¿no? Y siempre elude sus responsabilidades, siempre la culpa la tienen otro. Ellos tenían que haber actuado de oficio, ¿no? Como en una nación seria, que desde luego la magnitud de la catástrofe que requería. Un gobierno que señala directamente al gobierno valenciano, apuntan directamente a Amazon, que por cierto el próximo 17 de noviembre está citado en esa comisión de investigación sobre la Dana en el Congreso. Lo que está claro es que... Pero le citan, perdóname Natalia, perdóname que te interrumpa. O sea, es que la política no puede ser una fórmula para encubrir la realidad y para manipular. O sea, a ver, claro. Mazón pudo llegar dos horas tarde a esto. Pero es que iba a evitar que siguiera lloviendo, iba a evitar que se formara la riada, iba a evitar que la gente... Los que tenían que emitir las alarmas, las emitieron. ¿O es que la alarma la tenía que emitir el presidente de la Generalitat? Pregunto. Era él el que tenía que decir, oye, al de la AEMET y al de la Confederación Hidrográfica y al de la Generalitat le tenía que decir, oye, pincha ya, envía las alarmas. ¿Era él? Porque claro, se ha formado han montado... Es que la izquierda en esto son verdaderos especialistas. O sea, el bulo de que Mazón estaba comiendo con una señora y entonces por eso llegó tarde y es un irresponsable. A ver, los irresponsables son los que no limpiaron el barranco, los que no previeron la situación durante un año, los que han prohibido talar no sé qué arbustos, quitar no sé qué rastrojos y solucionar los problemas para que si ocurría eso, que podía ocurrir y volverá a ocurrir, no pasara lo que pasó. Pero esos no salen en ningún sitio. Esos no han dimitido, no se han ido a casa, no han pedido perdón, nada. No, que les han ascendido. Mazón estuvo en la unidad. Joder, pues tenía una comida como... A ver, es que no puedes juzgar las cosas ex post facto, que nadie sabía que ese día iba a pasar eso. Cuando estaba comiendo ese señor, que yo no defiendo por ninguna razón, sino porque lo creo, cuando estaba comiendo no sabía lo que iba a pasar, pero es que nadie en Valencia lo sabía, porque en Valencia, ciudad además, no llovía. Es que, o sea, de verdad, no insistamos en Mazón. A ver, el problema es el antes, el durante en cierta medida, porque quizás hubo alguna descoordinación entre los de la Confederación, que no contaron que iban a abrir determinadas compuertas, etcétera, y los que tenían que quizás apretar el botón para que sacaran el coche antes. Lo compró. Pero a partir de ahí, ¿Quién era el que tenía que enviar a la UME? Mazón. ¿Quién era el que tenía que enviar a los bomberos de toda España? Mazón. ¿Quién era el que tenía que enviar al ejército? Mazón. ¿Quién era el que...? Mazón. Es que tenía medios la Generalitat, aparte de los pocos que tienen. Me parece alucinante, sinceramente. Y que la gente no se... Incluso en Valencia, yo he estado en Valencia ayer, y la gente está contra Mazón. Y yo me pregunto, bueno, ¿tiene Mazón el dinero para... como lo ha tenido para... dárselo a Cataluña y condonar la deuda, ¿tiene el dinero para pagar a la gente? Tal? Todo lo que han podido hacer la Generalitat con los presupuestos que tiene, lo ha hecho. O sea, el problema es que estuvo comiendo con una señora y le han fustigado con que era con una señora, insinuando que además de comer hicieron más cosas, etc. Le han dejado por los suelos. Todo por una operación política, para que Mazón no sea votado en el futuro. Para que pierda el respaldo político. Chicos, no sé. De todas formas, bueno, es mi opinión. No, sí estoy de acuerdo. Para mí hay un hecho crucial, que en el año 2021 una inversión que estaba programada, que se iba a hacer, la señora Teresa Rivera, luego ascendida a vicepresidente de la Comisión Europea, pues quitó por temas ideológicos, porque ya estaban en la agenda verde, en la agenda, en fin, tal, pues quitó esa inversión. Si se hubiese hecho esa inversión en el Barranco del Pollo, se hubiesen salvado que muchas vidas. Claro. Entonces, este país tiene un problema, primero, que no piensa a largo plazo, y lo estamos viendo, lo vamos a ver ahora con el tema de la vivienda. Eso se tenía que haber hecho, es que hay que prever, o sea, es que cuando se gobierna, si significa que tú tienes que analizar los problemas que hay y tener la capacidad proyectiva para buscar... Prever y proveer. Y proveer para anticiparte al problema, y no esperar a que el problema estalle. Si se hubiese hecho la inversión, se hubiese salvado, y ese es el origen, y luego también
también está el tacticismo del gobierno, miserable y cicatero, es decir, que ellos sabían que no es fruto de tal, es fruto principalmente de una conjetura y de un análisis de riesgos. Ellos pensaban que les interesaba mantenerse al margen políticamente para atribuir la responsabilidad al Partido Popular. Y luego un tercer defecto, es decir, que no se cuenta, este país se lo tiene que hacer mirar, y me da igual que están los incendios, que sea tal, no cuentan con la gente que sabe, ni con la gente que está al pie del terreno, que sabe lo que puede pasar porque viven allí y conoce geográficamente el territorio, ni tampoco con la gente que tiene un nivel desde el punto de vista técnico importante. No se cuenta con nadie. O sea, los partidos son endogámicos, lo único que les interesa es están metidos ahí en una especie de nube, en fin, que propia, endogámica, una especie de burbuja, y no cuentan con la gente. Y está pasando lo que está pasando porque no se cuenta con los expertos y con la gente que tiene el nivel adecuado para resolver los problemas. Julio, hablabas de unas imágenes sobre los bomberos cuando puede llegaban. ser, ¿Las hemos recuperado? Vamos a ver uno de esos momentos en los que comentaba Julio Ariza de cómo, bueno, pues los bomberos de Francia llegaban, y también vamos a ver una serie de reacciones que, bueno, sin duda describen a la perfección lo que se vivió aquel 28 de octubre en Valencia. Vous dites qu'on est les premiers secours ici arrivés. Ouais. Voilà. Vous n'avez pas vu de secours du tout? Arrivé encore la police d'Espagne. Personne. Ici, dans cette rue, non. Il n'y a pas arrivé. On est les premiers arrivés. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Bah, de rien. Bah, nous, on a du matériel, donc on va chercher une autorité pour donner le matériel, parce que si on le donne comme ça, tout le monde va... Está preguntando a los vecinos, para los que no sepan francés, les está preguntando, pero somos nosotros los primeros que venimos aquí, que llegamos, no ha llegado la policía y tal, y le contesta al vecino, no, en esta calle nosotros no tenemos ninguna noticia, no ha llegado nadie. Habían llegado los bomberos desde Francia. Asombro por parte de los vecinos, pero sobre todo por parte de esa ayuda que venía de Francia y que se encontraron con tal percal, con tal tragedia, y eran ellos los primeros en prestar ayuda a estos vecinos. Fran Casarsi. Es que, a ver, yo estoy con Julio que hay que distinguir tres momentos. La previa, en el acto, y el post. En la previa, bueno, Arturo lo ha explicado muy bien. O sea, hay una responsable que por temas ideológicos no hace lo que debería haber hecho, de previsión de todo tipo de cauce, etcétera, y no solamente no le pasa nada, cuidado, acordaos que ni siquiera visitó Valencia, ni antes, ni durante, ni después, sino que simplemente se quedó entre París y Bruselas para ser premiada como vicepresidenta de la Comisión Europea, lo cual pedagógicamente es un poco fuerte que premien la inutilidad, pero en fin, podríamos dejarlo aquí. En el caso del acto solo diré una cosa: uno comía con una periodista y el otro me refiero a Pedro Sánchez, cenaba con Delcy Rodríguez en Nueva Delhi o en Delhi, ¿no? Bueno, no sé si la periodista es tan mal bicho como la Delcy, creo que no. Con lo cual, igual ahí habría un matiz incluso distinto, porque la persona... Pero en fin, los dos podían haberse acercado, y uno se acercó, pero tardó mucho, el otro ni se acercó, hasta después que tuvo que salir por piernas. Y en el post, creo que la mejor manera de definir a Sánchez es que se regodeó con la desgracia. Creo que es fuerte la frase, pero es la que se me ocurre analizando la situación. Y si polémicas fueron las palabras de Pedro Sánchez diciendo eso de si quieren ayuda que la pida, también fueron polémicas precisamente esas palabras de la ministra Margarita Robles, que venía a decir como que el ejército tiene más cosas aparte de ayudar a los vecinos valencianos. Escuchen. Los militares que están trabajando, si te digo que quien tiene que dar las instrucciones, que no somos nosotros, han dicho que los garajes privados subsidiarios. Yo no tengo la culpa. No tengo la culpa. ¿Y eso qué me ha dicho? Pues los correspondientes alcaldes y el CEPOPI. O sea, el alcalde de Maipota ha dicho que hay que pegar unos que pegar. No, que es secundario. Primero los garajes públicos y después los privados. Entonces, ¿eso para qué está? ¿No sirve para esto? Esto es un Pues vengo porque tengo 8.000 personas trabajando. Bueno, ahí escuchábamos esas excusas por parte de Margarita Robles sobre la limpieza de los garajes, primero lo público, luego lo privado, y bueno, que tiene mucha gente trabajando, pero había otras declaraciones antes, que sale ella sola, no está allí, y dice el ejército tiene...
Dices tú las hace al aire está libre. fuera y me gustaría si las podemos... Ahora, lo interesante de esas encontrar. es lo que vino después, porque después de esas declaraciones, si no recuerdo, bueno, no recuerdo mal, otra cosa es que me informaran mal, lo que se dijo es que no se limpiaran los grajes después de esas declaraciones. Y de hecho, hasta hace muy poco había, tú lo sabrás, había grajes aún en Valencia que tenían barro. No sé si a fecha de hoy, a fecha de hace un mes, seguro. Y luego vino Posteguillo, no sé si las hemos encontrado. Posteguillo va aparte. Están en ello. Pero las declaraciones de Posteguillo fueron, o sea, es que no son mías ni de... No. Bueno, y tienes del otras señor muy, que estaba en su casa. Tienes otras muy bestias que son las de Iker Jiménez, Sí. que fue directamente con la gente de su programa 24 horas después y se ve solo en el programa en directo en la calle que ha alegado él y un amigo suyo, que es un tío que es un chico de un taller, y no aparece ni su padre ahí. Y no hay nadie. Yo estuve allí al día y le siguiente. pusieron a caer de un burro a Iker Jiménez. Yo estuve allí, no el día siguiente, 2 días después, cuando ya estaba la Guardia Civil, estaba la policía, había bomberos, y no había visto yo una cosa semejante. Era devastador lo que vi, y era devastador y muy triste ver cómo estaban las personas. Estaban destrozadas, se habían quedado sin una vida. Vamos a seguir hablando de todo ello, vamos a intentar recuperar todo ese material que Julio Ariza nos ha ido diciendo, que sin duda viéndolo va a ser mucho más gráfico, pero tenemos que hacer la primera pausa publicitaria. Les recuerdo que el próximo 28 de octubre habrá un programa especial desde Valencia, sobre todo para recordar esa memoria, porque no se puede silenciar. Un minuto para las 12 menos 20, seguimos aquí en directo en Dando Caña. Turno para hablar de la denuncia que ha interpuesto un funcionario jubilado contra Pedro Sánchez. Bueno, porque esto de prorrogar los presupuestos no se puede hacer. Miguel Ángel Gómez, ¿qué tal está? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Cuéntenos el motivo que ha incentivado a esta denuncia. Bueno, pues el motivo es lo mismo que si yo de pronto viese a una persona romper un cristal y meterse en una casa, o meter en un coche, pensase que hay un delito. Pues intuitivamente todo lo tenemos ahí. Pero yo no puedo decidir si hay un delito, esto necesita un trámite y dirá un juez lo que sea. Bueno, pues en este caso yo, además, a través de las propias declaraciones del que yo considero responsable, he visto que hay un posible delito. El primero, porque hay una obligación de cumplir una ley, y precisamente pienso que la ley más importante que tenemos, que es la Constitución, que dice en su artículo 134.3 que tiene que presentarse los presupuestos en plazo. Y bueno, tenemos un presidente de gobierno al frente de un consejo de ministros que no solamente no lo ha presentado, sino que se jacta de no hacerlo. Para mí eso es un delito y mi obligación como ciudadano es denunciarlo. Y luego tenemos una segunda situación, que es lo que yo planteo, una posibilidad, siempre posibilidad de un segundo delito, en el que queremos prorrogar algo que no existe. Porque queremos prorrogar, según dice la Constitución, el presupuesto del año anterior, pero es que no tenemos presupuesto del año anterior. Lo que tenemos es una prórroga del presupuesto del año precedente. Como de mi punto de vista, como ciudadano, pienso que eso es posible delito, yo lo denuncio y pido que esto se eleve a la Fiscalía General y al Tribunal Supremo por ser la persona que sea, que lo ha realizado. Bueno, y presento en una comisaría una denuncia que, por cierto, era curioso porque inicialmente no querían aceptármela, porque no es un delito de los que se suele denunciar en la comisaría, e incluso el formato de la denuncia que tienen ellos, pues no había forma de meter este tipo de delito en ese tipo de denuncia, y es un poco extraña la forma en la que hemos tenido que meterlo. Se supone que el delito se ha cometido en mi domicilio, que evidentemente el presidente de gobierno no ha visitado nunca. Y bueno, estamos en una situación triste. ¿Por qué es triste? Uno, que el presidente de gobierno y el gobierno en pleno incumpla la ley, ni más ni menos que la Constitución, y dos, que sea noticia que un ciudadano haga una denuncia. Bueno, pero Sánchez sí está en su casa constantemente, está teletrabajando y le aparece en su comedor, en su dormitorio. Sí, ¿Usted qué formación tiene? Bueno, pues mire, yo soy doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. He sido funcionario 30 y tantos años. ¿Dónde? Pues mire, yo empecé con... va a ser muy largo, lo siento. Sí, en el Consejo Superior de Investigación Científica como simple auxiliar administrativo, y muy orgulloso de ello. Después fui ayudante de investigación y luego saqué las oposiciones de interventor de la Seguridad Social. Después de estar en el INS, en el INSALU, en la propia Intervención General, pasé al Ministerio de Asuntos Exteriores como subdirector general adjunto de Administración. Después fui vocal en la Secretaría de Estado de la Unión Europea durante la presidencia del año 95.
Posteriormente fue vocal de la subsecretaría del Ministerio de Asuntos Exteriores hasta que me fui nuevamente por primera vez a la presidencia del Gobierno para estar en la unidad de apoyo de la presidencia española de la Unión Europea. Posteriormente a eso pasé a ser jefe de la oficina presupuestaria del Ministerio de Asuntos Exteriores. Posteriormente estuve es usted un ignorante. Sí, sí, seguramente. Pero vamos, es usted un perfecto ignorante. Yo no he visto un currículum como... Yo ya le he dicho ¿Cuál que es su nombre? Miguel Ángel Gómez. Miguel Ángel. No he visto un currículum en el gobierno español de esas características, pues desde Leire Pajín. Pues estamos a la mitad, ¿eh? Siga, siga. Bueno, pues, siga, que la gente no se va a aburrir. Además, ¿hablará usted francés, inglés? No. No. Bueno, lo hablo, pero... Bueno, pero no vamos a presumir No hay ningún problema. Yo siempre he dicho que para hablar un idioma hay que saber discutir en ello, yo no lo sé. Por suerte, en el Ministerio de Asuntos Exteriores hay fabulosos traductores. Bueno, eso le pasaba al doctor Andreu. Un día le dijeron, ¿sabe usted, doctor, que el Lluís, su sobrino, está aprendiendo inglés? Dice, hombre, ahora sabrán también los ingleses que es un imbécil. En fin. Arturo tiene una pregunta. Sí, cómo no. Hacemos una pausa en este largo currículum, pero luego lo retomamos. Lo retomamos, ¿eh? Sí, hombre, en primer lugar, enhorabuena por su coraje cívico, ¿no? Por su comportamiento ciudadano ejemplar, ¿no? Efectivamente, el presupuesto es un plebiscito anual y nacional donde de alguna forma se ratifica o rectifica la encomienda de las urnas, ¿no? Entonces, como el problema que tenemos en este país es que el precio de blindar la presidencia de Sánchez es la destrucción de la democracia y sin presupuestos, es decir, sin cumplir la Constitución, sin tener, o sea, digamos que los presupuestos son el hecho biológico, por ahí transcurre la vida de los ingresos y de los gastos de la nación. Sin eso, que no se puede gobernar, y desde el punto de vista democrático, que no se puede seguir en el poder. Y quiero traer a colación, bueno, reforzando un poco sus tesis, el caso de Francia. El primer ministro, que va a ser también muy fugaz, Le Cornu, que tiene como primera misión, como primera barrera, digamos, política en su gobierno, es sacar los presupuestos antes del 31 de diciembre, y si no... Macron o puede convocar elecciones legislativas y aventurarse a una cohabitación posiblemente con el Frente Nacional, o si no, posiblemente se tiene que dimitir. Y se está hablando incluso que puede caer la Quinta República, ¿no? Es decir, y aquí, sin embargo, en España es que se han capitulado los sistemas de control. Aquí la democracia realmente es una democracia absolutamente de papel, porque no tiene ningún contenido práctico, porque no se respetan las leyes y porque ha habido un señor que está en la Moncloa que ha usurpado el poder, ¿no? Y ha colonizado todas las instituciones en provecho y en interés personal, ¿no? Entonces yo le vuelvo a dar las gracias como conciudadano suyo por su valentía y espero que esto tenga pues algún recorrido en los tribunales y naturalmente en la opinión pública, ¿no? Como hacemos nosotros en la televisión de ¿Qué puede llegar a tener Miguel Ángel? No sabría decirle. Estamos en un país, tristemente, porque mi país es España, en el que el Tribunal Constitucional determina que 2 reales decretos ley son inconstitucionales y el responsable de haber firmado esos reales decretos no ha pedido ni perdón. En un país con estas circunstancias, supuestamente una democracia plena, cualquier denuncia que haga cualquier ciudadano o cualquier organización, no está claro que cumpla los pasos que tenían que cumplirse y tenga las consecuencias que tienen que tener. Y yo no soy abogado, aunque esto parece que está aceptablemente redactado, es simplemente el trabajo de un funcionario que ha estado mucho tiempo en este tema, pero que yo no tengo ni la capacidad, desde luego, ni la motivación para saber qué se quiere hacer. Yo pido lo que creo que se tiene que pedir, que la Fiscalía actúe, que para eso está, y que el Tribunal Supremo tenga conocimiento de esa situación. Y ambas, Fiscalía y Tribunal, lo tienen que tener porque han visto los mismos programas de televisión y las mismas declaraciones del presidente de Gobierno que he tenido yo. Por lo tanto,
cerrar los ojos. Bueno, pues yo me he cansado de cerrar los ojos. ¿Estará usted estos días agobiadísimo de todas las invitaciones de No, no, en Televisión absoluto, Española mire, y de todas las televisiones que le han llamado para Yo me he llevado ¿no? una sorpresa, porque yo esta demanda se la hice llegar exclusivamente a varios amigos míos, con los que, bueno, es mi recompensa en la vida, tener amigos. Y dos de ellos me dijeron que si tenían inconveniente de que lo diesen a conocer a alguien más. Y como consecuencia de que yo le dije, evidentemente, yo no me escondo de nada, la denuncia está en mi nombre, apellidos, incluso en mis correos, le dije, no, haced lo que queráis, lo que pensáis. Bueno, y consecuencia de eso fue un anuncio, un artículo que salió en el Confidencial Digital ayer, reflejando esta denuncia y ahora la invitación que me han hecho ustedes. Pero que yo invitamos a todos nuestros colegas periodistas, compañeros de todos los medios, que si quieren las coordenadas de don Miguel Ángel, que nosotros se las damos nosotros para que le puedan entrevistar y les pueda contar esto. Yo les voy a decir lo que estoy diciendo aquí. Bueno, tengo suerte, yo incluso en la propia denuncia, porque así lo permite la ley, digo que yo no soy parte de la denuncia. Sí. Somos parte de todos los españoles, pero yo personalmente no. Bueno, ahora, al margen de lo que usted ha hecho ya, que es presentar esta denuncia, bien fundamentada, ¿cómo ve usted la cosa política en España? A ver. Bueno, pues por desgracia yo llevo mucho tiempo, tal vez a mí me decían que era muy exagerado, diciendo que estamos en una protodictadura, que no llega a ser una dictadura porque en parte estamos bajo el paraguas de la Unión Europea y esto se vería mal, pero cuando hay un gobierno pues que ignora al Parlamento, cuando las democracias modernas nacen del control del Parlamento sobre el Ejecutivo. Cuando estamos en un gobierno que ataca a los tribunales, que ataca a la prensa. Mire, a mí eso no me suena a democracia. A mí eso no me suena a democracia. Pero me parece absurdo que eso lo vea yo, que soy un ciudadano a pie, ya jubilado, y que ya debería estar fuera de estos temas, por lo menos desde el punto de vista legislativo, y que no lo vean pues, el Parlamento, por ejemplo. Que el Parlamento se permita que se le ningunee. Y ya desde el punto de vista personal, mire, yo no seré muy listo, pero una de las cosas que no me ha gustado nunca, y no se lo he permitido a nadie, si me lo he podido permitir yo mismo, es que me tomen por tonto. Y aquí el presidente del gobierno, el gobierno, nos está tomando por tonto a la mayoría de los españoles. Y hay un problema especial, que las leyes y las normas tienen que ser objetivas, y ahora resulta que las normas son subjetivas. Yo siempre he pensado que una cosa es buena o mala, y es un delito o no lo es, en función de la cosa, no de la persona que lo hace. Y aquí, bueno, resulta que una cosa es buena o mala en función de que sean mis amigos o mis enemigos lo que hacen. Bueno, pues esa es la situación que yo veo. No sé si soy muy pesimista. Yo tenía una jefa y gran amiga mía que me lo decía hace tiempo, es que era muy pesimista, y llevo un tiempo que no me lo dice. Trancas, tenías por aquí una pregunta. Yo tengo una cosa clara, pero que igual no está clara, que es que la Fiscalía, en cualquier país y en España, tiene que actuar de oficio cuando detecta un delito. Entonces, pues ahí han salido varios. Y lo que has comentado, han salido muchos más. Sin duda. Y no me da la sensación de que haya prisa en la Fiscalía por detectar ninguno o por actuar ninguno. Yo, por ejemplo, ayer comentaba de que un delito tan conocido y tan típico, que es en sumarios secretos que salgan públicamente y nunca nadie investiga qué ha pasado, y eso llevamos años con eso y nunca ningún fiscal se ha metido. O, por ejemplo, esa pequeña estupidez, que incluso parece que la Fiscalía ha actuado al revés, que es de un señor que va al Senado y miente, y ahora la Fiscalía explica que tampoco parece importante esto. Entonces, en el momento que dices, ¿y no habría que actuar directo contra la Fiscalía? Pregunto. ¿De quién depende? No, bueno, pero alguna responsabilidad. Yo sé que ellos no pueden prevaricar porque en el estatuto no se contempla, pero sé que pueden actuar mal. Entonces, igual, ahí, no sé, me extraña. Yo creo que va a tomar medidas Ortiz, el fiscal general del Estado. Sí. Nombrar fiscal. Sí. Nosotros, bueno, darle las gracias a Miguel Ángel, ¿no? por venir aquí a contarnos esto. Yo siempre digo, siempre comentamos, ¿no? que bueno, en España sí que hay una democracia, pero que como denunciaban hace los jueces hace 3 o 4 meses, cuando hicieron una huelga, una jornada de huelga, en una democracia sin Estado de Derecho vamos hacia una tiranía, que es lo que indicabas, ¿no?
están atacando el Estado de Derecho y lo que hablábamos ahora mismo, si la Fiscalía no está ejerciendo su trabajo, no tiene independencia, aunque algunos fiscales, y lo estamos viendo estos días, sí que se rebelan contra esos ataques que tienen, bueno, pues pervive ese Estado de Derecho y pervive la democracia como tal. Hoy en el Senado, si no me equivoco, creo que es hoy hay pleno en el Senado, ayer había pleno en el Senado y se votaba otro conflicto entre cámaras para precisamente exigir al Gobierno que haga la presentación de los presupuestos para cumplir con la Constitución. Veremos en qué queda, pero es verdad que tanto en el Senado hay que hacer ese tipo de denuncias, de reclamaciones. Un ciudadano particular, yo creo que bienvenido sea que se sume a esa denuncia y veremos hasta dónde llegamos. No se puede estar incumpliendo la Constitución siempre, sobre todo porque la quieren mutar. Quieren meternos en... Yo siempre pienso que si en 2027 vamos a unas elecciones, no sé si será antes, pero por lo que dicen, 2027. Si en 2027 vamos a unas elecciones, Pedro Sánchez pretende que vayamos hacia una especie de elecciones constituyentes en las que nos muten la Constitución por la puerta de delante, por la puerta de atrás, por la vía de los hechos o como haga falta, para cambiar el Estado de Derecho en el que estamos viviendo. Como decimos, que los jueces no tengan independencia, que la Fiscalía haga solamente lo que el Gobierno quiera. Y ahí es donde tenemos una amenaza a nuestra democracia y a... Sí, pero lo que has dicho del Senado es muy interesante, pero yo voy a meterme en medio. Me parece que es clave ese tipo de protestas, hacer todas las que permita la ley, pero sobre todo individualizar en personas y directamente a través de la justicia. Es decir, cuando está tambaleándose Sánchez, es por su mujer, por su hermano, por Ábalos, por no sé qué, porque hay un juez que está detrás. No porque el Congreso ni el Senado haya hecho una votación diciendo que mal nos gobiernan, ni que se haya mandado a la Constitucional, sino cuando dices Pepito Pérez. Entonces, eso de aquí me parece que debe tener... eso va contra un señor, ¿no? Es Pedro Sánchez Castejón. Eso suele ser mucho más eficaz que no una cosa genérica contra el Gobierno de una instancia, aunque sea la instancia que quieras, el Consejo General del Poder Judicial. Pepito Pérez dice, ahí va que va a poner. Pero, Franca, lo del Senado no es una declaración... No, más. Ya, sí, digo que lo del Senado no es una simple declaración del Senado en contra de... No, pero va al Supremo. Va al Supremo. Vale. Va primero al Supremo y en su caso podría acabar llegando... Si aparte de eso, un partido Supremo por primero, su que es donde cuenta tienen que ir las eso, cosas. No, sí, pues, bienvenido. Pepito Pérez. De todas formas, tenga usted, que todo el mundo haga... tenga usted bueno, pues cierta cautela, aunque tiene que ir hasta el fondo con esta cuestión, porque hay muchos ciudadanos que apoyamos, pero tenga en cuenta también que este Gobierno ha montado alguna gestapillo que vive instalado como segunda sede en las cloacas y tiene alguna periodista de información, entre otras, ¿no? que anuncian limpieza a fondo o limpieza sin límites, ¿no? Y entonces, bueno, no sé si que un ciudadano tan valiente como usted haya tomado este tipo de iniciativas, si a esta realidad orwelliana en la que estamos viviendo, que les puede complacer y no es usted un objeto de... Bueno, yo creo. De todas maneras, si me permite, en relación a de aquí denunciar a personas concretas, yo le voy a leer, me permito, el autor de estos supuestos delitos. Y digo, se realiza la demanda de forma específica contra el presidente del Gobierno al corresponder al mismo dirigir la acción del Gobierno según se determina el apartado 2 del artículo 98 del mismo texto constitucional. Si bien ello no supone sin de responsabilidad punible, deducirse esta de los hechos citados a otros miembros que forman parte del Consejo de Ministros. Evidentemente, cuando alguien piensa que se ha hecho algo mal, conviene identificar quién lo ha hecho mal. Sí, desde luego. Pues Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es más que bienvenido para futuras ocasiones. Queda mucho por lo que hablar. También sabemos que es escritor en ese largo currículum. Sí, nos faltaba... ¿Y qué ha escrito usted? Pues, a ver. Yo como no soy como una señora llamada Leire que dice que ha hecho algo, yo lo que he hecho tengo pruebas. Aquí tengo un libro que se llama ¿Es usted un corrupto y no lo sabe? Que además se lo ha hecho llegar a la Moncloa. Se lo ha hecho llegar a la Moncloa mediante un escrito que tengo aquí de 29 de mayo. Tengo uno que se llama La ley de más fuerte y todo cambió, que habla de, bueno, es una novela sobre posibles implicaciones. Vamos a enseñarlo a cámara para que la gente vea la portada, que siempre es bueno para que sepan cómo buscarlo. Eso es pensar las barbaridades que pueden llegar a suceder con ciertas medidas que ha tomado el señor Trump. Y luego tengo una que se llama La Cuarta República Española, porque tiene usted delante a un republicano que no es antimonárquico, no es muy normal en este país, pero yo lo soy.
y bueno, ahí planteo una posible cuarta república y bueno, incluso me ha felicitado un monárquico, o sea que no debe estar hecho tan mal y no debe ser ofensivo para nadie, ¿no? Miguel Ángel, le voy a emplazar a otro día de esta semana, como muy tarde, sino a principios de la próxima, para que vuelva otra vez aquí, para que podamos dialogar sobre estos libros, porque vemos que tiene una larga trayectoria y sobre todo cosas muy interesantes que contar y muy interesantes que la gente sepa. Muchísimas gracias por estar este primer día aquí con nosotros. Muy bien, perfecto. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a ir rápidamente a publicidad, a esa segunda publicidad del programa y enseguida estamos aquí de vuelta, Dando Caña. 1 de la tarde pasada, seguimos aquí en directo en Dando Caña. Abrimos ventana para hablar de todo lo que ha dado de sí esa sesión de control que comenzaba a las 9 de la mañana y que, como siempre, bueno, pues no ha defraudado porque ha sido bronca, ha sido tensa, ha habido, bueno, enfrentamientos entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. De nuevo, uno preguntaba por una cosa, el presidente preguntaba por otra. Además, una sesión de control que comenzaba con un minuto de silencio por la mujer asesinada en Villaverde a manos de su expareja. Como decíamos, Alberto Núñez Feijóo ha preguntado a Pedro Sánchez por si ha renunciado a gobernar. El presidente del gobierno ha vuelto a salir con datos, con macrodatos para tapar toda esa corrupción que rodea tanto a su familia como a su gobierno. Y de nuevo, bueno, pues le ha preguntado a Alberto Núñez Feijóo por si se estaba financiando de manera irregular el Partido Socialista y Pedro Sánchez pues ha sido muy escueto, ha dicho directamente que no. Vean. Los únicos que viven mejor en España ahora, su gobierno, los 1000 asesores y los que iban todos con usted en el coche de las primarias. Mire, le pregunté aquí 2 veces por el señor Cerdán. Le dije, ¿usted cree que el señor Cerdán es honrado? Usted me dijo que sí. En nombre de los millones de españoles honrados, le pregunto, desde que usted es secretario general, ¿el Partido Socialista se ha financiado ilegalmente o no? ¿Sí o no? No. ¿No? Mire, usted va deseando siempre mala suerte a España. Señoría, mire, hace ya unos años, en marzo de 2023, usted dijo que para sostener las pensiones en nuestro país se necesitarían crear 1,7 millones de nuevos puestos de trabajo. Hoy se han creado 1,7 nuevos millones de puestos de trabajo. Por tanto, se garantizan las pensiones y España va bien gracias a este... Pues una pregunta bastante seria, como esa financiación irregular, que el presidente del gobierno pues decide contestar con ese simple no. Quien tampoco está nada contento con Pedro Sánchez son los de Puigdemont. Hoy Míriam Nogueras, la portavoz de Junts, le ha pedido al presidente del gobierno que avive un poquito su agenda porque basta ya de tanto cambio de horario y más entrar en la acción. Pide Míriam Nogueras que no excuse ni con el tema de Palestina ni tampoco con el cambio horario, que no da para tanto. Com veu la situació política, señor Sánchez? En definitiva, hay mucha tarea por delante, pero creo, señoría, que si miramos objetivamente cómo está yendo Cataluña y España en estos años respecto a cómo lo está haciendo otros Estados miembros de la Unión Europea, creo, señoría, que podemos estar orgullosos de lo que aquí también se aprueba gracias al apoyo también de su grupo parlamentario. Quants pisos segueixen ocupats a Catalunya mentre vostès bloquegen aquí la llei de Junts contra les ocupacions? I després diran que ve la dreta és culpa nostra. Potser s'hauria de parlar menys de canvis d'horari i començar a parlar, senyor Sánchez, de l'hora del canvi. El gobierno de España plantea la revisión del cambio horario y que no se cambie ya definitivamente para el conjunto de la ciudadanía española y también europea. Siendo un problema complejo, este gobierno está comprometido también con levantar ese quinto pilar del estado del bienestar, que será la vivienda. Y otro duro enfrentamiento al que nos tienen acostumbrados tanto Elías Bendodo como María Jesús Montero. Ojo, porque el Popular ha llegado a decir a la ministra que sí es la fontanera del Partido Socialista. Hemos sabido también que el propio presidente del gobierno reconoció que cobraba en billetes. Mi pregunta es, ¿usted también? Segundo, ¿no será usted la verdadera fontanera del Partido Socialista? Señor Bendodo, no se lo cree ni usted. Tiene que ser altiva y chula, pero con los puteros de su partido. Sí, con aquellos que señalaban a las mujeres como si fueran ganado. Y tanto que hablan ustedes de la sanidad pública, ella firmó 500 millones de euros con la sanidad privada. ¿Y saben lo peor? Que no los pagó. 2.000 mujeres que habiéndose hecho una mamografía con una lesión que obligaba a hacer un seguimiento, ni se les informó, ni se le hicieron las pruebas
y, por tanto, no descartaron un cáncer de mama con lesiones posteriores irreversibles. Señor Bendodo, ese es el resultado de su gestión. Y de nuevo, se le pregunta por una cosa y los socialistas, el gobierno, prefieren responder con otra. Y por último, la portavoz en el Congreso de Vox, Pepa Millán, ha acusado a Félix Bolaños de ser partícipe de un gobierno que está defendiendo un proyecto que nada tiene que ver con el de la vida de los españoles. Señor ministro, 1 de cada 4 parados en la Unión Europea es español. Con ustedes en el Gobierno la cesta de la compra se ha incrementado hasta un 38%. Y todos aquellos trabajadores que no llegan a fin de mes, incluso pluriempleados, ven como ustedes se reparten sobres con miles de euros desde su sede. ¿A usted le parece esto propio de un Gobierno que prioriza a los españoles? Y prioriza a todas las personas que viven y residen en nuestro país, vengan de donde vengan. Si priorizáramos a los banqueros húngaros, o priorizáramos a los colonos israelíes, o priorizáramos a los multimillonarios, o priorizáramos a las personas del entorno del Kremlin, pues no seríamos el Partido Socialista, seríamos Vox. Gracias. Y que todo es mentira. Claro, todo es mentira hasta que sale un informe de la UCO. Pero ¿sabe qué le digo? Que sí, que somos ultras del pan de la familia, somos ultras del futuro de los jóvenes, somos ultras de nuestra soberanía, de nuestra seguridad en las calles y de un Estado fuerte que proteja a los más débiles y no de la cueva de ladrones en la que ustedes lo han convertido. España quiere libertad, quiere justicia, quiere solidaridad, quiere un Estado del bienestar fuerte, quiere que crezcamos económicamente para repartirlo, quiere que nuestros mayores tengan pensiones dignas y nuestros jóvenes tengan becas para poder estudiar y ser lo que quieran ser en nuestro país. Pues de nuevo una sesión de control tensa y de nuevo pues tanto la oposición pregunta una cosa al gobierno y el gobierno pues sale con datos, sale con una información que poco corresponde a esa pregunta. Y hay un papel que se podría llamar de la triste figura, que es la de la presidencia del Parlamento, que en teoría tiene que hacer cumplir el reglamento del Parlamento, y en el reglamento las preguntas al gobierno son de fiscalización y hay que responder sobre lo que se pregunta. Con lo cual, si una persona está no cumpliendo con su obligación, amén de los que no responden lo que se les pregunta, es la presidenta ordinariamente del Parlamento o, en su caso, el que le sustituya temporalmente. Y eso es tan simple como eso. No es un delito, pero es una vergüenza. De todos modos, yo esta mañana que me he olvidado de la sesión esta, y mira que me suele gustar, porque un teatro barato no me cuesta, es una obra cómica que no me cuesta dinero, o sea, es interesante, la puedo ver desde casa, incluso con batín, si hace falta, no tengo batín, pero por decirlo de alguna manera, o con el cafelito ahí, bien, pues no la he visto. Pero en cambio sí he escuchado después una entrevista muy interesante a Míriam Nogueras, donde ha explicado lo que había dicho allí. Y si es verdad, es interesante lo que ha dicho, porque ha dicho que ahora mismo en el Congreso están paradas dos, no sé exactamente qué tipo de proyectos son, dos proyectos de ley o lo que sea, uno sobre ocupación y otro sobre reincidencia en delitos, en delictivas, que se paran por culpa del gobierno. Y que ahora mismo Junts no está dispuesto a que eso se pare. Entonces, o el gobierno acelera todo eso que presentaron ellos y que en su momento la mesa aprobó y que por tanto se tomó en consideración, no sé las palabras textuales, o se va a acabar lo que se daba. Bien, yo creo que no se va a acabar nada, pero es muy interesante que Junts, además de pedir que para el chico 2 mejillones le den la orla de mejor español del año o le hagan cosas de estas, pida cosas sensatas como es que cese la ocupación, que cambiaría mucho la política de vivienda si pasara eso, y lo de la multirreincidencia ni te lo digo, porque claro, ayer salía el Biol, que no sé en qué programa, de Badalona, hablando de gente que lleva 30, 40 y 50 detenciones. Y que siguen, vamos, que siguen por ahí, que entran en la comisaría, salen otra vez y otra vez. Sí. Y curiosamente no son españoles, pero podrían serlo, porque seguro que hay algún español que ha entrado 30 veces en una comisaría y ha salido tan tranquilo. Bueno, un juzgado. Sí. Bueno, yo tengo mis dudas, ¿no? de que bueno, desde el punto de vista mediático es muy vistoso las lamentables andanzas de Koldo Ábalos y Cerdán, ¿no? Que para ellos el triángulo tóxico y para nosotros sí que es simplemente un ejemplo de una corrupción generalizada, pero dado el desprestigio, el descrédito del gobierno, que parece también que es inelástico a la corrupción, ¿no?
porque en las horquillas de los sondeos electorales que estamos viendo en el mes de octubre se mantienen en una franja bastante fiable entre el 27 y el 29%, ¿no? Entonces, yo no sé si este tema está descontado, como se dice habitualmente desde el punto de vista político, pero convendría también hacer una reflexión sobre las noticias que van saliendo y quizá a lo mejor sobre ese tema concreto el vaso ya está lleno, ¿no? Entonces solamente revelaciones de otro calado que puedan afectar a la financiación irregular del PSOE o de otros ministros o directamente del presidente quizá puedan conseguir un efecto distinto, pero me parece que todos estos debates que están bien y Feijóo, yo cuando me preguntan por Feijóo siempre digo, pues mira, yo cuando le veo los miércoles en los debates me parece que está francamente bien, que las cosas que dice que son muy razonables, etcétera. El problema que luego que no hay una continuidad a lo largo de la semana con otro tipo de iniciativas, ¿no? Y tampoco acompañan a lo mejor mucho los equipos y tampoco acompaña a lo mejor mucho la capacidad de gestión en algunas comunidades autónomas. Yo lo que creo que tenemos que dejar claro es que España está bloqueada, está paralizada, el sistema político ha colapsado, es decir, ha habido un señor que ha secuestrado un país y nos ha tomado como rehenes a todos, que está usurpando ilegítimamente el poder conferido en las urnas, que el mandato no era para esto, que su legitimidad de ejercicio está absolutamente comprometida, que tiene un pacto fáustico con unos socios que tienen más miedo que vergüenza, que prefieren bloquear la alternancia, porque con ese señor que pueden cortar el bacalao y si vienen PP y Vox que no va a poder hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor hay que empezar a lanzar de forma tal. Ahora vamos a hablar seguramente en algún momento de la vivienda. La gente quiere soluciones, los jóvenes quieren que les demos una solución a sus problemas. La gente quiere que enfoquemos los temas que les preocupan a ellos. La gente quiere un mayor bienestar, unas expectativas vitales mejores. Y entonces, bueno, yo creo que va siendo hora de tener ambición nacional y empezar a proponer, estamos en una especie de atrofia reformista, empezar a proponer sobre algunos asuntos que verdaderamente ocupan las preocupaciones nacionales, pues unas propuestas que verdaderamente ilusionen y además con el compromiso de llevarlas adelante, ¿no? Porque la decepción muchas veces entre lo que se dice y lo que se hace motiva que la gente joven se esté apartando de la democracia. Y si va a votar, que yo creo que esta vez pueden ir a votar, desde luego no van a votar a los partidos turnistas, ¿no? Y eso es una realidad. Se incorporan al censo si las elecciones son en el 2017, se incorporan 1,7 millones de 1.700.000 españoles a la hora de votar, ¿no? Y sabemos que anualmente se mueren al año 440.000 personas, es decir, que aunque todavía el grueso del voto está a partir de los 55 años, que además que los niveles de participación electoral son mucho mayores en los mayores de 55 años que en la gente joven, como 25 puntos, pero en cualquier caso yo creo que es una distorsión digamos, en lo que ha sido el sistema político español basado en dos grandes partidos importantes, y con esto no quiero bueno, pues llamar la atención a nadie, sino lo que quiero es poner sobre la mesa pues una realidad que se está produciendo y de la que no podemos escondernos, ¿no? Veremos a ver qué pasa en esas elecciones, pero muy importante lo que decías, que quizá no queremos tanta bronca, sino que de una vez por todas den soluciones a los problemas que realmente nos afectan a todos los españoles, a todos los ciudadanos. Pablo. Sí, bueno, de hecho, en el Congreso de los Diputados ahora mismo, como sabemos, el Partido Popular tiene mayoría en el Senado. Hay propuestas legislativas sobre asuntos que son un clamor en la sociedad, que se tienen que reformar, como puede ser ley del suelo para resolver problemas de la vivienda, temas de inmigración, ocupación, y están paralizadas en la mesa del Congreso porque la presidenta del Congreso ha encontrado la fórmula mágica de semana a semana ir ampliando los plazos de enmiendas para que esas leyes no se puedan tramitar. Entonces, de facto, son trampas. La presidenta del Congreso está evitando que haya reformas que son buenas, como las que podría estar diciendo Junts.
Había una imagen que hemos visto que es absolutamente vergonzosa, que es el presidente del gobierno con un pinganillo escuchando lo que le está diciendo la portavoz de Junts. Y yo creo que pues es un buen mosaico de lo que tenemos en España, de cómo cuando Junts amenaza con romper un gobierno, lo hace en catalán. Y lo que sabemos es, como diría Yolanda Díaz, que tenemos gobierno de la corrupción para rato, porque lo que van a hacer es exigirle más cosas. Pedro Sánchez, para variar, va a ceder y ahí sí seguiremos. No hemos visto las declaraciones, yo creo que han sido muy interesantes las declaraciones de la portavoz de Bildu, Maite Aizpurúa, ¿no? Creo que se llama, Maite Aizpurúa. No, decía Maite, Merche Aizpurúa decía que a ver cuándo el presidente del gobierno, cuando el gobierno iba a impedir que se hagan celebraciones, exaltaciones del franquismo, ¿no? Porque esta gente no vive en la Agenda 2030, esta gente vive en la Agenda 1936, que es en la guerra civil constantemente viviendo. A mí me hace mucha gracia que nos vengan con estos discursos, sobre todo la gente joven, como si la guerra civil fuese rabiosa actualidad y los muertos de ETA fuesen cosa del pasado, cuando yo tengo 30 años, yo nací en 1995, al día siguiente después de que yo naciese, mataron a Gregorio Ordóñez, o sea, lo hemos visto, y yo me acuerdo perfectamente de mi infancia, iba a un colegio en Madrid, en Argüelles, enfrente estaba el Ministerio del Aire y yo varias veces he salido del colegio con amenazas de bomba de ETA, en 2003, 2004, 2005. Me acuerdo estar en Benidorm, los atentados en el Hotel Nadal, que se hicieron en Benidorm y en Alicante, y ETA reventó un hotel. Y yo estaba allí veraneando a 10 manzanas, pero escuché esa explosión. Me acuerdo perfectamente del atentado en Barajas, que reventaron un parking entero. Yo al día siguiente me acuerdo que fui a buscar a mi hermano al aeropuerto con mi padre y vimos a ese socavón que salía todavía humo de ese atentado que había hecho ETA. Entonces, que nos pretendan decir que Franco y que la guerra civil es actualidad y que los atentados que hemos vivido, gente hasta joven, los hemos podido ver en las calles de Madrid, los hemos podido ver en las noticias día sí día también, pues me parece bastante indignante y es pues, una puñetera vergüenza. Decía Bendodo, por comentar otro asunto, que quizás María Jesús Montero era la verdadera fontanera del PSOE. Yo creo que puede estar atinando un poco ahí el tiro. Lo que sabemos que Leire Díez no era una periodista, era una fontanera con todas las de la ley. Ayer vimos una denuncia de 2 fiscales que estaban denunciando que Leire les había intentado sobornar. El fiscal Grinda y el fiscal Estampa. Ambos se les habían ofrecido beneficios, poder ascender en su carrera como fiscales, etcétera, actuando Leire Díez como portavoz del Partido Socialista y entendiéndose como portavoz de Pedro Sánchez y como portavoz del Gobierno. Eso es lo que sabemos ayer. Lo ha negado todo, ¿eh? Ella lo ha negado todo, pero tenemos a 2 fiscales que hacen su trabajo bien, denunciándolo y con apuntes y notas de esas reuniones. Parece que hay una grabación, además, ¿no? Creo que hay una grabación que hizo el fiscal Estampa, que lo tiene grabado, y le grabaron a él también. Él iba a unas reuniones sabiendo que estaba siendo grabado por ellos. O sea, que esas grabaciones existen. Y lo que sí sabemos de verdad es que Pedro Sánchez, en el momento en el que empieza a haber casos judiciales que van en contra de su entorno o de su gobierno, activa los mecanismos del Partido Socialista, esa fontanería con Leire Díez y, según dice el fiscal Estampa, con el mensaje, con el objetivo claro de ir contra la UCO para desacreditarla y para ir contra la Fiscalía Anticorrupción. Yolanda Díaz decía ayer, o esta mañana ha dicho, que ellos propusieron una agencia anticorrupción desde Sumar. Bueno, se llama Fiscalía Anticorrupción y lo que hay que hacer es permitirles trabajar y no intentar acabar con ella y muchísimo menos intentar sobornarles para que no puedan hacer su trabajo. Veremos a ver el recorrido que tiene todo ello. Ya sobre la mesa con nosotros se ha unido Gabriel Serrano con sus crónicas de Manicomio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenas tardes. Buenos días, tardes, sí, a 1:20. Ni para ti ni para mí. Venga, buenas, 1:20. Natalia. Buenas, ¿cómo estás? Hola. Muy bien. Vamos a hablar de lo que ha ocurrido en el deporte, una auténtica tragedia en el baloncesto y concretamente ha ocurrido en Italia, cuando los hinchas de un equipo de fútbol lanzaron objetos, entre ellos piedras y ladrillos, al autobús de otros seguidores de otro equipo, un equipo situado en Lazio y otro de Toscana. El nombre es Sebastiani Rieti, estamos hablando de la Serie A2, que es como la segunda división del baloncesto, y el extra de Pistoia. Y el encuentro ganado por este último pues terminó en tragedia cuando el autobús que están viendo de los seguidores que les estaban transportando de vuelta a las estaciones, vemos como el lanzamiento de los objetos, en este caso ladrillos y piedras, lo que provocaron en el autobús. Vemos los destrozos, los impactos, y una de esas provocaciones fue la muerte de uno de los conductores, que le dio de lleno en la tráquea al pobre señor, que dentro de un mes además se jubilaba y falleció a los diferentes momentos. Presuntamente son seguidores del equipo rival, en el que la policía ahora mismo está investigando
los hechos, varios objetos. Estamos viendo las imágenes y en los impactos te lo puedes llegar a imaginar de lo que puede llegar a provocar. La luna de un autobús, que no es que sea fina, pues cómo acaba totalmente destrozada. La Federación Italiana de Baloncesto ha expresado sus condolencias y dicen que van a investigar todo lo sucedido y tomarán todas las consecuencias, que en un acto insensato. Aquí estamos viendo el conductor fallecido. Dice que aseguran de cerca pues todas estas investigaciones de la policía y están dispuestos a adoptar todas las medidas necesarias una vez que se esclarezcan los hechos. El propio ministro de Deportes de Italia, Andrea Bodi, ha reaccionado a través de sus redes sociales y dice: pero ¿cómo alguien puede morir así, camino a casa después de un partido de baloncesto? El ataque perpetrado esta tarde cerca de Rieti por criminales que se convirtieron en asesinos y que jamás podrán ser considerados aficionados es impactante. El deporte es vida y estos criminales están a años luz de los valores deportivos. Nuestras condolencias a la familia del segundo conductor del autobús de la afición del Pistoia, quien resultó herido de muerte en el frenesí homicida. Ahora mismo está la policía investigando a una docena de aficionados del Sebastiani Rieti, estos aficionados sospechosos de participar en el ataque, y entre ellos hay varios ultras que tienen antecedentes policiales por otros hechos perpetrados relacionados con el deporte. Una vez más, estamos hablando de una tragedia que ha sucedido en un entorno deportivo y al final los propios aficionados que han perpetrado estos hechos, eso no se puede llamar aficionados del deporte. No. Como ha dicho el ministro, esos se llaman criminales, básicamente, y asesinos, que es lo que ha ocurrido en este caso. Y es que, por desgracia, cada vez se repiten más las imágenes de apedrear al autobús contrario, me da igual baloncesto, fútbol. Sí que es verdad que no, por suerte, no llegan hasta este punto de matar a un conductor, pero bueno, como decías, no son aficionados, sino más bien todo lo contrario, se encargan de ensuciar el deporte y son criminales. Y reivindican unos hechos, al final dicen que siguen un escudo. Al fin, sabemos lo que ha ocurrido en España con todos los ultras, todas las gradas de animación que antes, en otra época, pues estaban relacionados con diferentes grupos, con diferentes bandas. Se tomó una decisión y varios, no todos, se echaron de los estadios, pero es una imagen que se repite una vez tras otra. Hace un año, creo recordar, no estoy seguro si fue en Bilbao, cuando la Ertzaina tuvo que finalizar una pelea que estaba ocurriendo fuera del estadio y también casi ocurre en tragedia. Entonces, que al final se escudan en el deporte, se escudan en una afición, en un escudo, pero al final están vendiendo otro tipo de ideología que acaba desgraciadamente en estos hechos. Y están ensuciando tanto el deporte como a ese equipo del que dicen ser. Totalmente. Los criminales, y se diga no sois aficionados, si lo sois, ¿no? Eso no sirve para nada. Lo que sirve para algo es coger las imágenes y tío que haya tirado una piedra, no el que haya matado a este hombre, tío que haya tirado una piedra, directamente aplicarle la ley y que le sea gravosa esa ley. Y si la ley no es gravosa, que lo sea. Porque lo otro, lo de cambiar el nombre y decir tú no eres aficionado, eres un mierda, ¿y? Exacto, sí. ¿Y qué? No, hay que castigarlos con la ley. Gaby, muchísimas gracias. Sabemos que hoy es un día muy especial porque es tu último día temporal. Sabía yo que... Bueno, esto es compartido, ¿eh? Muchas gracias. Eso es. Esto es compartido, Gaby, en las próximas horas va a ser padre. Ha sido su último programa Así temporal. Que si ustedes saben rezar, recen y acuérdense de mí. Si no saben rezar, por lo menos tengan un pensamiento para que todo vaya bien. Pero antes de eso, bueno, agradeceroslo. Esto es compartido también para Alba. Eso es, porque es que Alba la hemos hecho de azafata, pero también es una trampa para ti, porque la semana pasada también la despedíamos por su inminente maternidad. Ambos van a volver. Pero no te vayas, Alba. Pero antes tienen ese proyecto tan importante. Esto va para mi mujer, la verdad que la va a cuidar mucho más. Y antes de irme, pues no puedo acabar. Primero, oficialmente, toda la batuta de mis chistes a Josep María Francás, que la va a coger con un testigo súper agradecido, va a estar, y creo que la va a llevar el listón alto. Y lo siguiente... Alba, no te vayas, aquí. Esto es una despedida conjunta. Dice, ¿cómo se despiden los plátanos? A ver. Hasta banana. Bueno, que disfruten y nos vemos a la vuelta. Y, oye, muchísimas gracias. Tienes que seguir mejorando, ¿eh? No, pero yo creo que igual en tu baja... Por eso lo dejo a Francás, porque sé que va a llevar el listón. Haremos un paréntesis mucho más inteligente. Paréntesis a los dos, tanto Gaby como Alba, lo mejor en esta nueva etapa. Os vamos a echar mucho de menos, pero comienza una de las etapas más bonitas de la vida, o eso dicen, como es la maternidad. Esperemos que sí, ¿no? Y ambos recalcamos que se van de baja por maternidad y paternidad, pero muy pronto estarán de nuevo aquí dando caña. Suerte. Volveremos más cansados, a lo mejor. Y enhorabuena
y que os vamos a echar muchísimo de menos, ya lo sabéis. Muchísimas gracias por todo. Y nosotros nos vamos a ir a publicidad rápidamente a la tercera, ya última, pero antes les recuerdo que justo hace un año la Dana arrasó la vida de cientos de familias en Valencia. Hoy muchas de ellas siguen esperando respuestas. Por eso el Toro Televisión viaja hasta Valencia para dar voz a quienes fueron olvidados y denunciar el abandono que aún sufren. El próximo 28 de octubre, acompáñenos en un programa especial en directo desde el corazón de la tragedia. Asista como parte del público, forme parte de esa denuncia colectiva y comparta con nosotros una jornada de memoria y verdad. Y al finalizar el programa disfrute de una cena muy especial junto a Julio Ariza, José Javier Esparza y Luis del Pino. Una oportunidad única para encontrarnos, conversar y recordar juntos a quienes lo perdieron absolutamente todo. Reserva su plaza ahora escaneando el código QR que aparece en sus pantallas, llamando al 91 616 24 64 o escribiendo a clubdeamigos@clubdeamigos.org. El 28 de octubre en Valencia la memoria no se puede silenciar. Luis, otra vez, 30 años dejándote los calzoncillos en el baño. Esta noche voy a traer a alguien a casa. ¿Me dejáis el salón? ¿Y yogures? ¿Quién ha vuelto a coger mis yogures? En cuanto pueda me voy sola. Otra vez hielo de mierda. ¿Me falta mucho? Un poquito. En tu futuro debería haber una casa. Hace 47 años del artículo 47 de la Constitución dice que tienes derecho a una. Y desde lo público hacemos todo para cumplirlo. Más vivienda, mejor regulación y mayores ayudas. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España. Lo acaban de ver, es el spot que ha realizado el Ministerio de Vivienda, que nos ha costado 660.000 euros y que quizá el mensaje no está muy bien tratado. Intentan ironizar sobre una situación de la que muchos jóvenes ya sufren y la que seguramente seguiremos sufriendo en los próximos años y que, sin embargo, bueno, pues intentan utilizar ese humor que parece que no le ha salido muy bien porque más que elogios están recibiendo todo críticas. No sé si por este spot, pero sí por la política que no está realizando en política de vivienda la ministra Rodríguez. Desde Sumar pedían ayer su dimisión. También nos vemos en la obligación de volver a decir que en materia de vivienda necesitamos medidas serias, medidas valientes y medidas innovadoras. Y mucho nos tememos que Isabel Rodríguez no termina de asumirlo y, por lo tanto, debería dejar paso a quien sí está dispuesto a hacerlo. Y la implicada, la ministra Isabel Rodríguez, contestaba lo siguiente. Pues tienen que hacer su trabajo para llamar la atención. Lo importante es que estamos trabajando, que trabajamos juntos y que este gobierno tiene muchas cosas que hacer, sobre todo en materia de vivienda. Hoy Sumar reculaba y lo dejaba en un simple tirón de orejas, pero lo que es una realidad es una problemática de vivienda que cada vez afecta a más personas, y es que hay un informe que incluso llega a citar en que a prácticamente la mitad de la población española afecta esta problemática de manera directa, y es que hay muchos hogares donde han tenido que rescindir de productos básicos, de servicios básicos, por tener que tener un techo. Esta es la situación que atraviesa España con esta problemática de la vivienda. La vivienda en España y en el mundo sigue siendo uno de los aspectos más polémicos a los que la sociedad se enfrenta actualmente. La cantidad y calidad de viviendas ponen de manifiesto la dificultad que poseen las nuevas generaciones a la hora de emanciparse. Tal es así que el 60% de la población española tiene algún problema en relación con la vivienda, y es que tener o vivir en una vivienda son conceptos muy diferentes. La construcción de las mismas se ha ralentizado desde el año 2014, lo que ha dejado una oferta insuficiente y una demanda creciente, y frente a esto, los precios suben debido a que hay gente que está dispuesta a pagarlos. Los datos más recientes sobre el mercado inmobiliario en España reflejan un notable incremento en el precio de la vivienda. Según el INE, el precio medio se situó en 2.021 euros por metro cuadrado durante el tercer trimestre de 2025, lo que supone un crecimiento interanual del 11,89%. Además, este mismo instituto informó una variación anual del 12,7% en el índice de precios de vivienda en septiembre de 2025, destacando un aumento del 4% respecto al trimestre anterior. En cuanto a los gastos que los compradores deben afrontar a la hora de adquirir una vivienda, el IVA y el impuesto de actos jurídicos documentados son impuestos obligatorios y representan un gasto a tener en cuenta previamente a comprar un
inmueble. Si la vivienda es de segunda mano, en lugar del IVA se paga el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, que está entre el 7 y el 10% dependiendo de la comunidad. Por otro lado, los honorarios notariales por la elaboración y firma de la escritura, así como los costes de inscripción, son gastos extraordinarios que pueden suponer el 2% del valor de la vivienda. Estos datos, entre otros, reflejan las dificultades a las que la sociedad se tiene que enfrentar para adquirir una vivienda. Pues una realidad, dura realidad a la que nos enfrentamos los españoles. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lleva 7 años anunciando una serie de baterías de medidas para intentar achacar, para intentar hacer frente a esta problemática, pero resulta que ninguna de esas medidas o no llegan a buen puerto o son demasiado cortas para hacer frente a una problemática que realmente, bueno, pues ya está considerada como la primera entre los españoles. Yo creo que ahora, porque yo ayer ya comenté el vídeo, porque me hizo gracia, es un decir, cuando dice que el Gobierno hace todo. Pues claro, hace todo para estropear el mercado de la vivienda. Y aquí poníamos ejemplos, ¿no? Desde intervenir el mercado de cualquier manera, hasta intentar topar los precios, hasta pues no hacer ninguna ley del suelo, de manera que se liberen los suelos y no necesiten de 200 permisos para poder ser edificables, lo cual hace que cada señor que te tiene que dar el permiso tiene capacidad de coima si quiere tenerla. Si no quiere no, pero si quiere sí, ¿no? Y, por ejemplo, incluso una cosa que en este caso hizo el PP, que es quitar la desgravación de las hipotecas de la primera y segunda vivienda o de cualquier vivienda. Eso parecía que era una tontería y fue una estocada bestial sobre el tema, ¿no? Pero ya el limitar el intervenir los precios, eso ya es salvaje. Y lo de la ocupación, aunque digan que no, es rematar el tema, porque no hay nadie ahora mismo que esté dispuesto a poner una vivienda en alquiler. Sí, primero, no podrás subir el precio después según te interese, y dos, si el inquilino que está ahí se declara vulnerable y no se va y no te paga y tú tienes que pagar luz, agua, electricidad. Bueno, luz y electricidad parece que son lo mismo, ¿no? Pero he visto el truco no había caído hoy, y he visto el truco en el anuncio, que es la última palabra. Cuando sale escrito pone la última palabra, ayudas. Claro, es que no nos engañemos que estamos en un gobierno que lo que quiere son dar ayudas. O sea, que no tengamos capacidad propia nadie de tener su vivienda, sino que necesitemos la ayuda del gobierno y por tanto seamos ovejitas dóciles. Recuerdo que en los países del este, en la época comunista, las viviendas no se compraban, la vivienda te la cedían, te la daban, te tocaba. Entonces, según el estatus y según si eras amigo del jefe o no, más amigo, más vivienda, menos amigo, menos vivienda, y te iban mareando por arriba y por abajo. Pues lo que le gustaría a Pedro Sánchez, y no digamos a los más menos y a los menos más, pues sería una situación de este estilo, evidentemente ellos tipo Galapagar y el resto en celdillas de estas prefabricadas que había en los países del este. Arturo. Quizá, independientemente, obviamente, del rechazo que nos pueda que provocar la dictadura del general Franco, pero escuela, vivienda y despensa pues fueron los ejes de la conformación de una clase media en España, ¿no? Es decir, la gente podía vivir y el malestar que está habiendo en las generaciones, la generación Z, la generación de los zoomers o zomers, como queramos pronunciarlo, en relación a los boomers, que fueron la generación un poco de la transición y que dieron una estabilidad política, pues obviamente la frustración que tiene esta generación de los nacidos en el 90 hasta el 2010, por ejemplo, pues es tan fuerte que pueden acabar desestabilizando el sistema político. Y creo que el tema de la vivienda aparece en todas las encuestas, en el CIS, con la primera preocupación nacional, y me parece que es el compendio, es un ejemplo, digamos, estelar que marca el declive de las clases medias, ¿no? Mirad, la vivienda es el epicentro de la igualdad de oportunidades, es decir, sin casa no hay emancipación, no hay familia y no hay movilidad social. Es decir, hay gente que no puede venir de un pueblo a estudiar a una ciudad, a la capital de provincias, especialmente a Madrid o a Valencia, porque no puede pagar
el piso. O sea, sus padres no pueden pagar que tenga aquí un piso. Hay gente que no puede venir a trabajar a Madrid porque no se puede comprar o no puede alquilar un piso. A mí me parece importante resaltar, quiero adelantar que es patético que el progresismo clame contra la subida de los precios de la vivienda cuando han sido ellos los que la han provocado, que casi la mitad de los trabajadores españoles cobran menos de 1.500 euros al mes, que es la misma cuantía que la pensión media, que los salarios han crecido una media del 22% en la última década y los pensionistas han crecido un 36%, que la alimentación, lo veíamos hoy, que fundamentalmente en el 2021 al 2024 ha crecido la alimentación, digamos, de los productos básicos, la que afecta más a la gente, un 40%. Es decir, la gente no puede vivir. Hay un dato muy concreto. Un joven con un salario medio tardaría sin comer, sin ahorrar y sin formar una familia, 16 años de sueldo completo para poderse adquirir una vivienda del tipo medio a estos precios. Naturalmente que hay que cambiar las leyes y los reglamentos, hay que eliminar burocracias, hay que ampliar la oferta de alquiler, ¿no? Y para eso estamos en un momento que hay escasez de vivienda y encarecimiento de precios. Hay que ampliar la oferta, es decir, hay que poner el suelo, que muchas veces es el 50% del precio de coste, pues habrá que articular desde el punto de vista público medidas para que prácticamente el suelo que tenga un coste muy inferior, ¿no? Y hay que tratar desde el punto de vista fiscal también que la vivienda, hay que perseguir y hay que derogar la ley antidesahucios, ¿no? Que lo ha intentado el Partido Popular y Junts y ni siquiera lo han admitido a trámite, es decir, porque está siendo un coladero que afecta al derecho de propiedad, indudablemente está restringiendo también que la gente ponga sus viviendas en alquiler, ¿no? Y me parece que la vivienda es una fuente de riqueza, es un activo y es un refugio, pero la tasa de propiedad en los últimos 20 años en los jóvenes ha bajado a la mitad. Es decir, la gente no puede pedir una hipoteca y estamos en una realidad y esto va a transformar, esto va a ser uno de los factores junto con la inmigración y junto tal, que va a producir posiblemente una sacudida catártica del sistema. Y es que no podemos olvidar que es que la vivienda es un derecho y que se está convirtiendo en un derecho inalcanzable. Sí, pero un derecho que hay que pagarlo, porque la vivienda que no se debe regalar, es decir, que todos nos hemos tenido que pagar en algún momento de nuestra vida una vivienda. Lo que tienes que poder, yo me acuerdo cuando me casé y tal, que yo podía alquilar una casa y luego comprarla y ahora mismo la gente, el poder adquisitivo de las personas, los salarios han reducido tanto y ya ha subido tanto el coste de la vida que es casi imposible para la gente de otras generaciones. Entonces, ignorar la realidad social que producirá una hecatombe política, porque la gente, la verdad, que está muy saturada. Hay gente que está viviendo con un niño, a lo mejor, en una habitación pequeñita y viviendo en condiciones muy malas, ¿no? Está malviviendo, que está sobreviviendo. Pablo, otra generación joven nos afecta. Eso es, estamos ahí, que nos afecta a mí. En todo este tema del spot sí que creo que tiene un punto cómico, porque yo creo que están gastando tanto dinero público en tantas chorradas que al final ya hasta le hacen los vídeos a la oposición, lo comentábamos antes, ¿no? Este vídeo podría ser del PP o de cualquier partido de la oposición dando imagen de lo que está haciendo las políticas de vivienda del Partido Socialista en el gobierno. 660.000 euros en la campaña entera, que se dice pronto. ¿Pero qué mensaje quieren dar? Ya no se entiende, por eso digo que parece que le hacen los vídeos a la oposición. Bueno, decía Francas que una de las pilares de ese vídeo ponía que eran las ayudas. Pero es que ni siquiera, porque el otro día salió Lucía Peral, que es una diputada del Partido Popular de Valencia, con un vídeo que se ha hecho viral en redes sociales, en el que recordaba que Pedro Sánchez decía que iban a dar ayudas de 30.000 euros para que los jóvenes puedan acceder a viviendas de protección oficial, y la realidad es que la oferta el año pasado de vivienda de protección oficial fue cero viviendas. Luego encima ya mienten hasta incluso para eso. Ya no son ayudas, son propaganda, ¿no? En Madrid yo creo que sí que hay una política seria, aparte de que en el Congreso tengamos paralizadas la ley de suelo, la ley de antiocupación, porque la señora Armengol quiere paralizarlo y no quiere sacar adelante leyes que pueden ser buenas para todos los ciudadanos. En la Comunidad de Madrid tenemos el Plan Vive, el Plan Mi Primera Vivienda y una medida de gestión
que yo creo que aquí, en este tema de la vivienda, es importante que hay medidas técnicas de gestión, de que los directores o subdirectores sepan lo que hay que hacer. En la Comunidad de Madrid, por 2 años consecutivos, se ha actualizado el precio de la VPO para permitir que se puedan construir, para que el mercado funcione bien, para que haya oferta para todos los tipos de viviendas. Y son medidas que son necesarias y para eso hace falta pues, un gobierno estable, con unas políticas claras, con unos profesionales trabajando en los campos en los que ellos conocen, etc. En Cataluña, por ejemplo, que es el gran ejemplo de la política de vivienda del Partido Socialista, han puesto en funcionamiento la ley de vivienda de la ministra, las zonas tensionadas, la ocupación, el precio de alquiler se ha disparado, es complicado, las casas en alquiler han salido del mercado, luego tienes menos oferta para poder alquilar y es más complicado encontrar una casa. Claro, pero es sí una que situación compleja. Tienen razón en una cosa que es la que venden, que es que las casas afectadas por la ley no han subido, claro, porque no pueden, pero todas las no afectan. O sea, el primer alquiler, es decir, el que tú ya tenías no puede subir más que un 1 o un 2%. Pero todas aquellas que se ponen en el alquiler, la gente dice, hombre, como no voy a poder subir, la subo antes de ponerla. O sea, si hubiera costado 1.500, 2.200. Y además me puedo encontrar un ocupa 2.500, porque hay que asegurarme 7 seguros, ¿no? Con lo cual, si se atreven a ponerlas, que no se atreve todo el mundo, la han subido una burrada para que legislen después y no me dejen subir, y he subido hoy, que es lo que pasó aquí cuando el gobierno puso esa ley. Pero que hace falta reflexiones de fondo, que decía un poco de medidas técnicas de gestión para saber qué es exactamente lo que se está haciendo. Porque de fondo yo creo que hay 2 reflexiones importantes, y acabo ya, que son, tenemos una crisis de modelo de familia, es decir, el modelo de familia tradicional español, con varios hijos, que los abuelos vivían con los padres, que es una cosa, yo creo que buena, como modelo de sociedad. Eso se está destruyendo y realmente hacen falta más casas. 600.000 casas creo que es lo que dice el Banco de España, que hace falta que se construyan para poder Antes se construían 700.000, ¿eh? Antes se construían 700.000, burbuja, pero ahora está paralizado. Y luego la otra reflexión que yo creo que habría que hacerse desde los gobiernos autonómicos y sobre todo el gobierno central es, si tú te dedicas perpetuamente a subir el salario mínimo a unos niveles que son complicados para las pequeñas y medianas empresas que los puedan mantener, al final estás llevando a todo el mundo hacia alquileres más altos, hacia compraventas más altas, y yo creo que todo el mercado se tensiona hacia arriba. Y habría que plantearse, desde quizás las universidades, desde la gente que puede hacer estudios económicos de verdad, qué impacto puede tener eso. No, y luego también hay una cosa que, complementando lo que tú dices, que hay que, el tema de la densidad, hay que construir hacia arriba. O sea, no podemos seguir es que nos vamos a ir a Cuenca, quiero decir, construyendo casas unifamiliares prácticamente. O sea, que hay que construir hacia arriba, que son mucho más eficientes los servicios públicos, y hay que hacer edificios altos. Es lo que ha hecho Singapur y otras ciudades del mundo, y aquí en España no sé qué está. Y vivienda pública de alquiler. Vivienda pública. Y quizá a lo mejor que el único positivo del anuncio es llamar la atención de que, por ejemplo, toda la gente que está separada, que oye, te separas con 50, 55 años y luego te jubilas y tienes muy difícil de comprarte una casa, que te den una hipoteca, salvo que tengas dinero ahorrado. Es decir, que es un problema que afecta a todo el mundo también, ¿no? O sea, que no solamente a los jóvenes, ¿no? Un problema que afecta a todo el mundo, un problema que necesita reflexionar por parte del gobierno, que necesita políticas de gobierno de verdad en materia de vivienda, y un problema en el que vamos a seguir hablando durante muchos más días aquí, pero es que ahora ha llegado el turno de hablar con nuestro club de amigos. Paula Cruzado, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes. Pues nada, he visto ahí que ha aparecido el calendario, así que yo vengo a recordar esas actividades que tenemos ya organizadas en el Club de Amigos. La más próxima es este jueves con el ciclo de Fernando Paz, la segunda sesión de ese ciclo de 10 sesiones. Decirle a la gente que aunque sean sesiones, un ciclo de 10 sesiones, pueden ser independientes, pueden ir asistiendo en función del temario que les vaya gustando. Este jueves 23 hablaremos de las claves de los Evangelios y el Nuevo Testamento. Estará dedicada a comprender qué es, cómo es y se elaboró el Antiguo Testamento, cuáles eran las costumbres de los judíos, la situación social, religiosa y territorial de Palestina en tiempos de Jesús. Decir que se puede hacer de forma presencial o de forma online, y que también aquellas personas que no hayan podido asistir a sesiones anteriores pueden solicitarnos la grabación.
Y el martes 28, como ya venís diciendo aquí en el programa, habéis dicho ya varias veces, estaremos, también el Club de Amigos estará en Valencia para estar bueno, pues con todos los socios que vivieron esa desagradable situación de la Dana. Pues también estaremos allí el Club de Amigos el 28 de octubre para, bueno, pues para poder mirar atrás, para recordar juntos lo que pasó, para poder seguir siendo su voz cuando otros medios de comunicación han sido olvidados, para explicar el por qué no llegaban esas ayudas, bueno, un poco de todo y sobre todo para tener esa unión, ese sentimiento de familia que de verdad que cada vez que nos desplazamos a Valencia o la semana pasada que estuvimos en Barcelona, ese calor que nos da la gente cuando vamos para allá es de agradecer. Así que gracias a todos los que ya se han inscrito, a los que no os habéis inscrito, por favor, inscribiros porque son plazas limitadas y cada vez ya van quedando menos, así que por favor que nos llamen al teléfono que aparece en pantalla o que hagan la reserva a través de ese QR para poder ir ocupando esas plazas y sobre todo que no se queden sin ellas, porque luego ha pasado que la gente se va quedando sin plazas, así que por favor que lo hagan. Y ya para finalizar quiero dar las gracias a todas aquellas personas que nos ayudan, que nos siguen día a día y que nos ayudan haciéndose socios del Club de Amigos, haciendo esas donaciones puntuales para que esta cadena pueda seguir hacia adelante, para que podamos decir y hablar de temas que otras cadenas no quieren que salga, para poder ser la voz de todas aquellas personas que nos seguís día a día. Deciros que todas las donaciones o que las cuotas de socios son desgravables, es decir, ustedes pueden, la declaración de la renta le pueden devolver. Si llegan a los primeros 250 euros, se devuelve el 80%, es decir, 200 euros le devolverían a la declaración de la renta y solo pagarían una cuota de 50 euros al año, que son 4 euros al mes. Así que, bueno, animan a todas aquellas personas que no lo han hecho, que lo hagan, que si son socios y su cuota por circunstancias no llegan a esos 250 euros, pero quieren beneficiarse de esa desgravación, quedan todavía 3 meses, octubre, noviembre y diciembre, para hacer donaciones puntuales, para llegar a ese importe y poder disfrutar de esa desgravación. Y de verdad que gracias por estar al otro lado y por hacer este medio de comunicación posible. Paula, pues como siempre, muchísimas gracias. Importante que se apunten, que no les pille el toro antes de... Eso es, que nadie se quede sin su plaza. Gracias, Paula, como siempre. A vosotros siempre. Y nosotros vamos a hablar de uno de los momentos, podríamos decir, más virales que se vivió ayer en el Senado, protagonizado por Yolanda Díaz. Y es que, ojo, porque llegó a decir que queda gobierno de corrupción para rato. Escuchen, porque no me lo estoy inventando. Y señora García, queda gobierno de corrupción para rato. Sigan así, que no llegarán de corrupción para rato. Sigan así y no gobernarán jamás. Y señora García, queda gobierno de corrupción para rato. Sigan así, que no llegarán Bueno, pues sí, he tenido un lapsus en el Senado y he tenido un lapsus porque es imposible tomarse en serio las sesiones de control. Estaban a gritos, no paraban de interrumpirnos. Ruego a la bancada del Grupo Parlamentario Popular que guarden las formas. En teoría preguntaban por la corrupción y la señora García, portavoz del Senado del Partido Popular, se la toma de choteo. Los gritos, las algarabías, realmente es imposible hablar en el Senado. Son unos maleducados, siento decirlo, pero es verdad. En todo caso, lo que hoy intentaba decir es que la corrupción es muy grave en España, que desde Sumar hemos llevado una iniciativa adelante para, por primera vez en España, tener una agencia pública anticorrupción y, curiosamente, el Partido Popular, que se toma de broma la corrupción, votó en contra. Bueno, pide perdón, pero sí, echando culpas. Señala directamente a la señora García, pero lo cierto es que con María Jesús Montero esos aplausos, esa forma de alentar a los suyos, pues es muy común, Arturo. Sí, no. Que desde luego no, que no creo que puedan dar ejemplo de nada, ¿no? Y desde luego el lapsus lo que ha hecho es ratificar, porque además es un tema muy viral, toda esta metedura de pata, que yo creo que es la única verdad que han dicho en toda la legislatura, ¿no? Que es un gobierno corrupto. Y que la corrupción está asentada en el palacio, cuyo epicentro es el Palacio de la Moncloa. Es decir, que los negocios de la familia Sánchez y la protección que el presidente del gobierno ha dispensado a la corrupción y a la prostitución. En eso, desde luego, ha sido un auténtico
precursor, ¿no? Y entonces yo creo que quizás están hablando en el gobierno tanto de corrupción que al final hasta ellos mismos yo creo que están convencidos de que es el gobierno más corrupto de la historia de España, ¿no? Bueno, un lapsus que, como se dice, te falla el subconsciente, pero claro. Ojo. Y no nos vamos a ir del Senado porque allí ya han optado una medida con todo esto de los sobres, del pago en efectivo, con todo lo que rodea a Ábalos y Koldo, y es que a partir de ahora, bueno, pues todos los pagos van a ser a través de transferencias. Toda la información nos la detalla Marien Vallejo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Natalia. Pues el caso Cerdán ha llegado al Senado en forma de medidas. La mesa aprobó ayer 3 para garantizar la transparencia económica de los senadores y también de la institución. Ha admitido que hasta ahora los pagos de la dieta se realizaban en efectivo. Se hacía con el objetivo de que los senadores pudiesen hacer frente a los gastos por desplazamiento de forma inmediata. Pero el Senado también reconoce ahora que por ese motivo la transferencia bancaria se ha convertido en la forma habitual de pago. Por ello se han tomado 3 medidas. Por un lado, se van a eliminar esos pagos en efectivo para las dietas para los senadores, por lo que ahora se va a hacer esa transferencia bancaria. Unas transferencias que no se van a hacer al grupo parlamentario, sino a la cuenta personal de cada senador. Por ello, se va a exigir también el certificado de titularidad bancaria de cada uno y, por otro lado, se va a pedir a cada grupo parlamentario su NIF propio para el pago de esas subvenciones. Unas medidas que llegan justo después del informe de la UCO en el que se identifica hasta 95.000 euros sin justificar en las cuentas de Ábalos y continuos ingresos en efectivo. Bueno, gracias, Marien. De nuevo, unas medidas que buscan esa transparencia, todo ello, bueno, pues incentivado por un partido socialista que cada vez nos engaña más con esa financiación irregular. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿no? O sea, la financiación irregular es un asunto que está encima de la mesa. La semana que viene, esta semana es una semana de transición, pero la semana que viene el presidente del gobierno comparece ante el Senado para dar explicaciones con lo de Koldo, y también el gerente del PSOE para explicar, el gerente del PSOE y la secretaria, que es la que realmente entregaba los sobres, para explicar de dónde procede ese dinero, ¿no? Porque indudablemente pues hay una abundancia de liquidez que no se justifica documentalmente con las explicaciones que ha podido dar el Partido Socialista al Tribunal de Cuentas y otros organismos fiscalizadores, y entonces, bueno, pues habrá que saber si ese dinero viene al final de las contratas o de las comisiones que podían cobrar estos señores tan ejemplares cuando Ábalos fue ministro de Transportes. La primera vez que se empieza a hablar de chistorras, fíjese, es en el fijaros, es en el 2019. En el 2019 el gobierno entró en el año 2018, es decir, que pocos meses más tarde ya estaban de alguna forma quedándose con comisiones, cuando la moción de censura, como todos recordamos, fue una moción de censura moral, ¿no? Es decir, fue una moción de censura para la regeneración ética y para volver a traer la decencia a la vida pública española. Y 6 o 7 meses después ya estaban pensando cómo se llevaba el dinero. Y brevemente un comentario, Francas, da el primer paso al Senado. Que ya era hora que el Senado hiciera lo que hace casi todo el mundo, que es pagar por transferencia. No sé el Congreso qué hace, pero si no lo hace así, tendría que aprobarlo pronto. Y lo que dices tú, bueno, cuidado, porque hablaron de Chisora entonces, pero venían de Navarra haciendo lo mismo los que echaron en cara a Rajoy el hacer eso aquí. Pues hasta aquí el programa de hoy. Pablo, gracias. Francas, Arturo, muchísimas gracias. Nosotros volvemos, como siempre, mañana a partir de las 12 del mediodía para seguir dando caña. Ya están viendo ahí en el teléfono el Club de Amigos 91 616 2464 para entrar a formar parte de esta gran familia, para que no se pierdan ninguna de las novedades, ninguno de esos eventos de los que nos ha hablado Paula, que ya les alentaba de que quedaban muy pocas entradas. No se lo pierdan, llamen, formen parte. Y yo les espero a partir de mañana, como siempre, para seguir dando caña y para seguir contando lo que otros medios nos atreven. Hasta mañana.